Bueno, buenos días a todos y todas. Realmente para nosotros es un privilegio continuar con este propósito de nuestro piloto y un elemento súper importante para los diferentes equipos es la formación. Y en este sentido, este momento de entrenamiento pues es importante no solamente porque va a nutrir el piloto, sino porque van a ser unos aportes que se van a quedar con ustedes como profesionales que están en los territorios. En este sentido, presentarles a la persona que nos acompaña hoy, que es la doctora Alexandra Maeche Santana. La doctora Alexandra Maeche es especialista en medicina familiar, además es docente adscrita de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud del Hospital de San José. Y algo que me gustaría, digamos, destacar de su experiencia y su trayectoria es que ha participado en diferentes proyectos de multimorbilidad y que en su cotidiano ha liderado particularmente y actualmente en el Hospital de San José. Ella es la médica de familia líder de este programa, pero también tuvo la experiencia de hacerlo en el contexto domiciliario. En ese sentido, pues aprovechar al máximo la experticia de la doctora Alexandra, que está en el terreno, que en su cotidiano está con personas en situación de multimorbilidad y sus cuidadores y pues nos puede aportar muchísimo. Este bloque temático está asociado a un primer momento que se va a desarrollar en ese escenario micro. Recordemos que cuando nos referimos a lo micro, nos referimos a ese contexto de las instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto primarias como complementarias, y pues en este sentido, a partir de este proceso tan importante es que se van a construir o co-crear esos planes de atención personalizados. En este sentido, es muy importante que estas herramientas y estos procesos de valoración pues sean ese punto de partida para hablar de personalización de la atención. Entonces, pues esperamos que sea muy participativo y pues bienvenido. Buenos días para todos. Gracias, jefe Sandra. Realmente, pues, agradecida por la oportunidad que me están dando de poder compartir algo de mi experiencia y el conocimiento que tengo acerca de la valoración de los pacientes con multimorbilidad. Como lo dijo la jefe Sandra, yo hago parte del grupo de medicina familiar del Hospital San José que lidera un proyecto que es de paciente pluripatológico complejo, pues, en el ámbito hospitalario, ¿sí? Como dice la jefe, es importante que de pronto interactuemos un poco, que no sea simplemente que yo hable y hable y les explique. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto, pues me la pueden hacer saber. La idea es que sea participativo. Al final vamos a tener 2 casos clínicos que vamos a desarrollar y la idea es pues que podamos participar todos. Bueno, entonces vamos a hacer el enfoque y la valoración multidimensional de la población en situación de multimorbilidad y su cuidador. Y voy a explicarles más o menos cómo es el enfoque de esa valoración multidimensional que se va a hacer desde el área de atención primaria pues, a todos los pacientes que cumplan criterios en este proyecto. Entonces, espera un segundo. Entonces, la agenda del día, entonces, pues el saludo de bienvenida, la bienvenida a todos ustedes que van a ser pues parte de esa propuesta del modelo integral de atención a las personas con multimorbilidad. Vamos a iniciar con una introducción del componente de la valoración multidimensional de la población en situación de morbilidad y su cuidador. Vamos a hacer una introducción grande como para poder evaluar y para poder entonces explicar cómo es este modelo y qué personas o qué población se va a beneficiar de esta gestión y de la atención de manera integral. A las 8:30 vamos a evaluar los instrumentos, les voy a explicar cómo se va a aplicar cada uno de los instrumentos de la valoración, tanto funcional como física, mental y social. A las 10 a.m. tenemos un descanso de 20 minutos. Yo les voy a compartir los casos clínicos para que tengan más o menos entre hora y 20 minutos para que puedan desarrollarlos. Y al final vamos a hacer la retroalimentación, conclusiones, que estas conclusiones van a ser compartidas, es decir, ustedes me van a explicar después de toda esa introducción que voy a hacer sobre cuál consideran ustedes que es el enfoque y cómo pueden ustedes poder intervenir, diagnosticar e intervenir oportunamente a estos pacientes con enfermedades crónicas que son muy prevalentes en Colombia y que generalmente pueden ocasionar alteraciones en la funcionalidad de los pacientes, ¿sí? Entonces, lo que nos comentaba la jefe, este es un piloto
de esta propuesta del modelo integral de gestión y atención a las personas con multimorbilidad, a su familia y a sus cuidadores. Este modelo lo que recoge es un conjunto de enfoques, atributos, estrategias y principalmente intervenciones que vamos a hacer a aquellos pacientes con multimorbilidad para mejorar una calidad de vida y pues obviamente para disminuir los costos al servicio de salud. Entonces, ¿cómo define la Organización Mundial de la Salud la multimorbilidad? Entonces la define como la presencia de dos o más enfermedades crónicas en una persona. ¿Qué es importante tener en cuenta de las enfermedades crónicas? Que generalmente son patologías o afecciones de larga data, de progresión lenta, que alteran la funcionalidad de los pacientes y su calidad de vida, pueden generar deterioro progresivo, disminución de su autonomía y también pues lo que hablamos de las repercusiones económicas a nivel del sistema de salud. ¿Qué hemos notado y qué pasa en Colombia? Bueno, en muchos países que la atención obviamente está fragmentada, no se hace de pronto un seguimiento de un continuum a estos pacientes y son pacientes que generalmente requieren de múltiples hospitalizaciones durante los últimos meses, durante el último año, ¿sí? Que es importante tener en cuenta que las personas con multimorbilidad pues tienen impactos a nivel de disminución de la calidad de vida, que requieren de mayor utilización de servicios de salud, que es muy común en la población adulta mayor y pues tener en cuenta que nuestra pirámide poblacional va cambiando y tenemos ahora un mayor porcentaje de adultos mayores. Bueno, entonces sí es importante saber cómo vamos a diagnosticar, cómo vamos a intervenir y hacer un plan de seguimiento de estos pacientes para mejorar su calidad de vida. Porque es importante para Colombia, para nuestro país, poder tener un modelo integral de gestión y atención de las personas con multimorbilidad. Entonces, generalmente las personas con multimorbilidad tienen mayor discapacidad, complicaciones físicas, emocionales y también pues mayor mortalidad. Esta mortalidad está presente en todos los grupos de edad, no es solamente la población adulta mayor. Ustedes pueden tener población de primera infancia, infancia, adolescencia, adultez con enfermedades crónicas. Que es importante tener en cuenta también que hay una alta prevalencia de estas patologías en Colombia, casi el 40% de las personas que consultan tienen enfermedades crónicas y 20 de este 40% en total tienen ya criterios de multimorbilidad. Ocasionan las enfermedades crónicas casi el 78% de las muertes en Colombia y que es importante tener en cuenta si yo tengo un paciente con multimorbilidad que tiene múltiples enfermedades persona tiene prescrita 5 o más medicamentos y polifarmacia extrema aquella que requiere de 10 medicamentos para control de sus patologías de base. En cuanto a los costos de la atención superiores a la media de población, es importante también tener en cuenta el impacto que está generando pues, la enfermedad crónica y los costos al sistema de salud. Entonces, otro de los criterios y de los que se incluyen entonces en este modelo son aquellas personas que requieren de un valor anual por paciente de 3 veces de la unidad de pago por capitación de su grupo. Entonces, estos son los pacientes que se van a beneficiar entonces del modelo de gestión y atención. Estos son los grupos de riesgo del modelo, entonces son 8 grupos principalmente, que son los que están priorizados. Aquí hablamos entonces de la población con riesgo o alteraciones cardiocerebrovasculares y metabólicas manifiestas. Aquí, ¿qué población se incluye? Pacientes con hipertensión, pacientes con diabetes, pacientes con ACV, con infartos, enfermedad renal crónica. La población con riesgo de enfermedades respiratorias crónicas, principalmente los pacientes con asma y EPOC, población con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales. Entonces, en esta población se incluyen los niños menores de 5 años con desnutrición, anemia en menores de 5 años y pues también obesidad en cualquier grupo poblacional. La población con riesgo o trastornos psicosociales y de comportamiento, entonces aquí incluimos a los pacientes con depresión, epilepsia, esquizofrenia, trastornos afectivos, bipolares, psicosis, epilepsia, espectro autista, ansiedad, trastornos del comportamiento, demencia, entre otras. La población con riesgo o presencia de cáncer, entonces aquí tenemos los pacientes con cáncer de mama, cáncer de cervix, de colon, recto, cáncer de próstata, pulmón, cáncer de estómago y cáncer de piel, que digamos son dentro de las patologías o dentro de las neoplasias más prevalentes pues en Colombia. Cuando hablamos de la población con riesgo o presencia de enfermedades infecciosas, entonces aquí incluimos a las enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, chikungunya, el Zika, Chagas, malarias, los pacientes con tuberculosis, enfermedades diarreicas o respiratorias agudas o neumonía, principalmente niños menores de 5 años.
También se incluye en esta de presencia de enfermedades infecciosas también las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual, como sífilis, virus de la inmunodeficiencia humana, hepatitis B, hepatitis C. Acá tenemos también la población con riesgo de enfermedades huérfanas, entonces acá tenemos los pacientes con fibrosis quística, pacientes con hemofilia, enfermedades de depósito lisosomal, hipotiroidismo congénito, entre otras. Y por último tenemos la población con riesgo o trastornos degenerativos, principalmente los pacientes con enfermedades autoinmunes o enfermedades neuropáticas. ¿Quiénes conforman el equipo interprofesional? Pues que va a estar como encabezando este programa o este piloto del modelo de gestión y atención. Entonces va a estar conformado principalmente por el médico ya sea médico general, médico de familia, también incluyen el médico internista. Aquí en cada una de los entes, entonces les puse las escalas que cada uno debe aplicar. Cada uno tiene, digamos que, ciertas funciones para la aplicación de las escalas de la valoración multidimensional. Entonces está el médico general de familia o el médico internista. Tenemos también el equipo de enfermería, una jefa de enfermería o el auxiliar de enfermería que van a ser las gestoras de los casos de pacientes con multimorbilidad. Tenemos también el equipo conformado también por un trabajador social, por psicología, tenemos también fisioterapia, tenemos también químico farmacéutica y nutricionista. Entonces, digamos que el objetivo grande de la valoración multidimensional es que ustedes puedan identificar las necesidades de esos pacientes, poder generar un plan de intervenciones y también pues apoyarnos del equipo interdisciplinario o interprofesional que pues nos va a estar acompañando durante todo el proceso. Entonces, ya entrando pues en materia acerca de la valoración multidimensional, digamos que traté de hacerlo un poquito como gráfico para que ustedes entiendan cómo se divide esta valoración, porque yo sé que ustedes les envían y ustedes ven una cantidad de escalas, pero digamos que no sabe uno cuál es el impacto que genera pues, la aplicación de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, es importante, vamos a dividir entonces nuestra valoración multidimensional en 4 esferas grandes. La primera es la esfera funcional, en la que incluimos entonces las escalas de Bartel y Lawton y Brody, que son aquellas escalas que nos permiten evaluar, digamos que la funcionalidad de los pacientes, qué tan independiente o dependiente es para hacer sus actividades básicas o inclusive sus actividades instrumentales, ¿sí? En la esfera mental tenemos también que la vamos a dividir en 2 partes, una que es la parte psicoafectiva y otra que es la parte o el área cognitiva. Dentro del área psicoafectiva vamos a tener algunas escalas principalmente para evaluar el riesgo de depresión. Entonces, tener en cuenta que en pacientes menores de 60 años vamos a utilizar el PHQ-2 y el PHQ-9 y en pacientes mayores de 60 años vamos a utilizar la escala de Jesabach para evaluar el riesgo de depresión. En el área cognitiva, entonces, principalmente vamos a aplicar el Minicoc. Es importante tener en cuenta que ninguna de estas escalas nos va a hacer diagnóstico ni de depresión ni de trastorno neurocognitivos. Sin embargo, lo que es una prueba de tamizaje, es decir, de detección y poder entonces aplicar otro tipo de instrumentos que nos permitan hacer el diagnóstico como tal, ¿sí? En cuanto a la esfera física, entonces la esfera física la vamos a evaluar principalmente con la escala de Downtown, que es el riesgo que tiene el paciente de caídas, el mini nutritional, pues para evaluar entonces si el paciente tiene desnutrición, si tiene sobrepeso, si tiene obesidad, si tiene riesgo de pronto de complicaciones por alteraciones nutricionales. Y pues importante tener en cuenta también la adherencia que tiene este grupo poblacional, que la mayoría cumplen criterios de polifarmacia, si realmente hay una buena adherencia o no al tratamiento, si hay interacciones farmacológicas y entonces poder entonces hacer una evaluación global de su medicación. En la esfera social, ¿qué hay que tener en cuenta? Entonces acá vamos a evaluar la parte sociofamiliar, psicosis sociofamiliar, que es con la escala de Gijón, y tenemos 2 escalas principales que se van a aplicar al cuidador. Eso para evaluar entonces SARIT y el otro que es el rol del cuidador, es decir, si el paciente se está adaptando o no a su nueva función que es de cuidador pues, del paciente, ¿sí? Aquí vamos a utilizar otras escalas también de valoración. Aquí vamos a evaluar la escala SF12, que nos evalúa pues, la calidad de vida del paciente, el índice de comorbilidad y el índice de PROFUND. Entonces, generalmente están el PALIAR y el PROFUND, que son escalas de pronóstico. Bueno, entonces voy a empezar a desglosar cada una de las esferas. Entonces, vamos a iniciar con la esfera funcional. Entonces, en la esfera funcional, lo que les comenté, entonces hay unas actividades básicas que son los cuidados básicos, aseo personal y demás, y las actividades instrumentales que requieren, obviamente, de ejecución y de otros criterios. Entonces, vamos a hablar primero del índice de Bartel. Entonces, el índice de Bartel nos permite medir las capacidades individuales que tiene la persona. Esta se basa en 10 actividades básicas de la vida diaria. Encontramos entonces el baño, el vestido, el aseo personal, el uso del retrete,
la movilización, es decir, qué tan independiente es para trasladarse, subir y bajar escalones, la continencia tanto urinaria como fecal y si el paciente es totalmente independiente o no para poder administrar sus alimentos, ¿sí? Generalmente esta escala nos permite evaluar la capacidad de las funciones de aquellos pacientes con discapacidad y sobre todo los pacientes, es muy importante los pacientes, por ejemplo, que tienen accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Porque digamos que son pacientes que se benefician de una rehabilitación temprana. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta que esto es dinámico, ¿sí? Ustedes pueden tener un paciente post-hospitalización, por ejemplo, con una ACV, con una dependencia total en el momento, pero posteriormente la rehabilitación y todas las intervenciones que nosotros hacemos de manera oportuna, cuando ustedes los vuelven a ver en un próximo control, este índice de Bartel puede que cambie y ya el paciente no tenga una dependencia severa, sino tenga una dependencia moderada leve. Entonces siempre va a ser cambiante y nos toca ir evaluando en cada valoración si cambia de pronto de estar independiente a dependencia o de ser dependiente a independiente. Entonces siempre es importante tener en cuenta que es cambiante en el tiempo. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifica o cómo se puntúa la escala de Bartel? Entonces, digamos que es importante tener en cuenta que la puntuación va de 5 en 5. Entonces, hablamos de que un paciente es totalmente independiente cuando la puntuación es de 100 puntos. Paciente independiente que nos puntúe 100 puntos, ¿ok? Dependencia leve cuando tenemos una escala entre 60 a 95, una puntuación de 60 a 95. Una dependencia moderada entre 40 a 55. Dependencia grave, una puntuación de 20 a 35 y una dependencia total si nos puntúa por debajo de 20. Tenerlo en cuenta. Yo sé, es difícil, yo ni siquiera todavía muchas de las escalas no me sé la puntuación, no se estresen, igual ustedes van a tener acceso a esas escalas, a las puntuaciones, entonces es simplemente que quiero dejarles es como el mensaje de cómo se debe aplicar, cómo se debe interpretar y cómo se analiza cada una de ellas para poder crear entonces ese plan de seguimiento y plan terapéutico de estos pacientes. Entonces acá les voy a explicar. Entonces digamos que hablábamos que son 10 actividades que se van a evaluar, entonces principalmente alimentación, entonces evaluar si el paciente es totalmente capaz de alimentarse por sí solo, si requiere de cierta ayuda de pronto para cortar la carne, para cortar el pollo, de pronto para extender la mantequilla sobre el pan, usar condimentos, etcétera. O si es independiente o es totalmente dependiente, es decir, que el paciente ni siquiera puede coger la cuchara para poderse alimentar, ¿sí? Si requiere de ayuda 100%, pues para poderse alimentar. De trasladarse entre la silla y la cama, entonces es importante tener en cuenta si es totalmente inmóvil, es decir, un paciente que está postrado en cama, que es incapaz de levantarse o de mantenerse sentado, si requiere de ayuda importante, es decir, de una persona entrenada o dos personas, pero puede estar sentado el paciente, es decir, todavía de pronto tiene sostén. Si necesita algo de ayuda, simplemente una pequeña ayuda física de una persona que de pronto pueda apoyarse o ayuda verbal, ¿sí? O si el paciente es totalmente independiente para trasladarse entre la silla y la cama o dentro pues, de su domicilio. Dentro del aseo personal, ¿qué vamos a evaluar? Si el paciente necesita ayuda con el aseo personal, ¿qué el aseo personal que incluye? Si puede cepillarse los dientes, si puede lavarse la cara, si puede peinarse, afeitarse, ¿sí? Cosas de aseo personal. O si requiere de pronto de cierta ayuda. Del uso del retrete, entonces evaluar si el paciente es totalmente independiente, es decir, que si puede trasladarse al baño, limpiarse y volverse a vestir sin ningún problema, o si requiere de pronto de cierta asistencia para, de pronto para trasladarse hacia el baño o de pronto para poder limpiarse, o si realmente es totalmente dependiente, es decir, que requiere que una persona lo lleve al baño o que de pronto el paciente requiera de uso de pañal permanente por accidentes, ya sea por incontinencia fecal o urinaria, ¿sí? De bañarse o ducharse, si el paciente es totalmente independiente para bañarse o ducharse o requiere de cierta ayuda. Puede que tengamos pacientes que de pronto requieran ayuda para poder estar de pie, ¿sí? O requieren de pronto de una silla dentro del baño porque, no sé, tiene alguna neuropatía o tiene disminución de la fuerza en las extremidades o es un paciente frágil ya con alto riesgo de caídas, entonces sí requiere de pronto de cierta asistencia. Desplazamiento, entonces este desplazamiento hablamos que si el paciente es capaz de desplazarse dentro pues, de su hogar, dentro de su vivienda o inclusive puede salir pues, de la casa también. Entonces, inmóvil, un paciente que está postrado en cama, independiente en silla de ruedas en 50 metros, es decir, que si yo le pido al paciente y él tiene su silla de ruedas y se puede desplazar solito en la silla de ruedas, o si requiere de cierta ayuda de la persona, es decir, alguien que le mueva la silla de ruedas o de pronto alguien que lo cargue o alguien que pues le sirva de soporte, o que sea totalmente independiente, inclusive pacientes de pronto con muletas
que puedan desplazarse sin ningún problema y no requieran de ninguna asistencia por terceros. Subir y bajar escaleras, entonces si el paciente es incapaz, es decir, que no sube ni 2 ni 3 escalones, o si necesita de pronto de cierta ayuda, simplemente el soporte, o si es independiente al menos 50 metros con cualquier tipo de muleta también tener en cuenta, ¿sí? Si puede subir y bajar escaleras, hay pacientes que pueden subir y bajar escaleras con apoyo, con un bastón, con muletas, eso se cuenta como independiente. Y es cierto grado de dependencia si requiere de pronto de la ayuda de un tercero para poder entonces desplazarse. De vestirse y desvestirse, entonces, importante, sí, es totalmente dependiente, es decir, que requiere de que le pongan sus medias, que le pongan su ropa interior, que le pongan su camisa, su pantalón, o si de pronto requiere de asistencia mínima, que simplemente para abotonarse, para subir las cremalleras, de pronto para amarrarse los zapatos, ¿sí? O si es totalmente independiente. Control de heces, si es incontinente, si hay accidentes excepcionales o si realmente el paciente es continente, lo mismo que el control de esfínteres a nivel uretral, ¿sí? Si el paciente contiene o no la orina. Eso es importante tener en cuenta. Digamos que dentro de la práctica hospitalaria, que es lo que nosotros vemos todos los días, hay pacientes que requieren de uso de sonda o hay pacientes que por estar canalizados o porque tienen oxígeno no se pueden desplazar de la cama hacia el baño, entonces requieren o de uso de sonda o requieren uso de pañal, ¿sí? Cuando uno hace la valoración en un ámbito hospitalario, siempre hay que tener en cuenta y evaluar es antes del ingreso hospitalario qué tan dependiente o independiente era el paciente. Entonces uno siempre pone previo a la hospitalización un Bartel, no sé, de 80 a 90 y Bartel actual, no sé, de 60 a 75. Y obviamente este Bartel vuelve y se evalúa después de la hospitalización, porque yo les digo, eso es cambiante y depende también de muchos factores en un ámbito pues hospitalario. El tiempo de aplicación de la escala más o menos son 3 a 5 minutos. Digamos que a medida que ustedes van aplicando las escalas va a ser mucho más ágil, va a ser mucho más fácil, pero entonces es importante que ustedes tengan a la mano esa escala y simplemente ustedes anotan el puntaje y hacen la sumatoria. Existen también aplicaciones en el celular, ustedes pueden ingresar por Google y buscar escala de Bartel y ustedes pueden ir ahí puntuando y cuando ya pues tengan toda la información les arroja el puntaje total e inclusive la interpretación, ¿sí? Entonces también podría ser válido en caso de que pues puedan en áreas donde sí tienen señal, porque yo sé que hay áreas donde es difícil poder conectarse y demás, pero digamos que existe también la opción o tener impreso o igual habíamos hablado también con la jefe Sandra de poderles enviar unas fichitas para que ustedes tuvieran ahí, digamos que toda la información de las escalas, su interpretación y demás. En cuanto a la escala del índice de Lawton y Brody, aquí hablamos entonces de las actividades instrumentales. Entonces, digamos que esta escala lo que nos permite es detectar las primeras señales de dificultad y falta de autonomía en la persona. Digamos que algo importante, un tip que les voy a dar es que si ustedes tienen un paciente que tienen alterada el índice de Bartel, es decir, ya es dependiente, tiene cierto grado de dependencia para las actividades básicas de la vida diaria, no se tomen el tiempo de realizar la escala del Lawton y Brody, porque digamos que las actividades de las personas, lo que se va perdiendo primero son las actividades instrumentales, ¿sí? Digamos que lo primero que uno pierde son las actividades instrumentales y luego se pierden las actividades básicas. Entonces, si ustedes ya saben que tienen un puntaje de Bartel bajo, pues no le hagan el índice del autoneurode porque ustedes ya saben que también pues va a estar mal, va a puntuar mal. Entonces, simplemente ustedes ponen que son pacientes con dependencia para actividades básicas de la vida diaria, sea leve, moderado y severo, y pues no se tomen el tiempo porque pues es tiempo que realmente van a perder aplicando esta escala cuando ustedes ya saben que lo primero que pierde un paciente o una persona siempre van a ser las actividades instrumentales, ¿sí? ¿Qué es importante? Digamos que estas actividades requieren de la capacidad de toma de decisiones y resolución de problemas, ¿sí? La puntuación en este caso varía dependiendo si es hombre o mujer, ¿sí? Porque pues ustedes saben que de pronto el hombre está limitado en ciertas cosas, en ciertos quehaceres del hogar. Entonces, hay por ejemplo, hombres que no realizan las tareas del hogar, que no ayudan con el oficio, no lavan la ropa y demás. Entonces, digamos que ahí sí se puede sesgar un poquito la puntuación. Entonces, ¿qué nos evalúa el índice del autoneurode? Entonces, la capacidad que tiene el paciente de utilizar el teléfono, es decir, de hacer llamadas, de contestar, de ir de compras, preparar la comida, realizar tareas del hogar, lavar la ropa, utilizar el transporte, el control de la medicación y el manejo del dinero. Ustedes pueden encontrar que la puntuación del autoneurode es menor a 8 u 8. Cuando hablamos de 8 es un paciente totalmente independiente para actividades instrumentales.
pero cuando es menor de 8, en algunos casos dicen que el paciente es dependiente, ¿sí? Pero digamos que es importante tener en cuenta el grado de dependencia que tiene ese paciente y por eso se discrimina, digamos, de esta manera. Entonces tenemos un paciente que si tiene una puntuación menor o igual a 1, hablamos que es un paciente con dependencia total, de 2 a 3 dependencia grave, 4 a 5 dependencia moderada, de 6 a 7 dependencia leve y 8 si es un paciente totalmente autónomo o independiente para sus actividades instrumentales. Entonces, lo que yo les comenté, generalmente el punto de corte en la mayoría de escalas que ustedes encuentran es menor a 8 en mujeres y menor a 5 pues, en hombres. Entonces, ¿qué evaluamos? Capacidad para usar el teléfono, entonces cada una también les da una puntuación, entonces de 0 a 1. Entonces, si el paciente utiliza el teléfono por iniciativa propia, es decir, que puede marcar y puede contestar sin ningún problema, si es capaz de marcar bien algunos números familiares, si es capaz de contestar el teléfono pero no marcar, nos va a dar una puntuación de 1. Pero si el paciente no es capaz ni siquiera de contestar ni de realizar llamadas, pues la puntuación va a ser de 0. Hacer compras, entonces, nos da un punto si el paciente es totalmente independiente para realizar las compras necesarias, para ir a mercar, para comprar de pronto sus cosas de aseo, para comprar pues, lo que él requiere. O sea, que tenga que salir a la calle, manejar su dinero y comprar sin necesidad de ayuda. O si de pronto realiza algunas compras pequeñas de manera independiente, no sé, salir a la tienda a comprar un pan, salir a la tienda a comprar, no sé, algo para el almuerzo, ¿sí? O si necesita ir acompañado para hacer cualquier compra. Entonces sí es importante tener en cuenta eso. Si necesita ir acompañado para hacer cualquier compra, ya sea para ir a la tienda, para ir a la droguería, para ir a cualquier parte. O si el paciente es totalmente incapaz de comprar, es decir, que ni siquiera sale del domicilio. De la preparación de la comida, entonces es importante, nos marca un punto si el paciente es capaz de organizar, preparar y servir la comida por sí solo de manera adecuada. Si prepara adecuadamente las comidas, pero requiere que le proporcionen los ingredientes, pues nos da 0 puntos. Si solamente el paciente prepara caliente y sirve la comida, pero no sigue una dieta adecuada, nos da 0 puntos. Y si necesita que le preparen y le sirvan las comidas, pues también nos va a puntuar 0. De los cuidados de la casa, entonces tener en cuenta si el paciente mantiene la casa solo o con ayuda ocasional para trabajos pesados, si realiza tareas ligeras como lavar los platos o hacer las camas, si realiza tareas ligeras pero no puede mantener un adecuado nivel de limpieza, si necesita ayuda en todas las labores de la casa o si no participa en ninguna labor de la casa. Digamos que el único que nos da puntuaje de 0 es que no participa en ninguna labor, o sea, ni siquiera de pronto limpiar el polvo, o lavar los platos o tender su cama, eso es importante que lo tengamos en cuenta. El lavado de la ropa, entonces nos va a dar un punto si el paciente es capaz de lavar toda su ropa o prendas pequeñas como su ropa interior y nos da 0 puntos si requiere de ayuda o de asistencia total para el lavado de sus prendas. En cuanto al uso de medios de transporte, entonces vamos a tener que si un paciente viaja solo en transporte público o conduce su propio coche, pues nos da un punto. Si es capaz de coger un taxi pero no usa otro medio de transporte, nos da otro punto. Si viaja en transporte público cuando va acompañado por otra persona o si realmente solo utiliza el taxi o el automóvil con ayuda de otros. Es decir, que es un paciente que sale de su domicilio de pronto a una cita médica, pero requiere siempre la asistencia de un tercero para coger transporte y para poderse trasladar. O si definitivamente es un paciente que no sale del domicilio. Con respecto a la responsabilidad respecto a su medicación, entonces nos da un punto simplemente si el paciente es capaz de tomar su medicación a la hora y con la dosis correcta. La mayoría de pacientes con multimorbilidad, adultos mayores, generalmente el que administra la medicación es el cuidador. Entonces, en este caso no aplica y nos toca poner entonces en observaciones que la administración de los medicamentos se realiza por cuidador principal, ¿sí? Y el manejo de sus asuntos económicos, entonces si se encarga de sus asuntos económicos por sí solo o si necesita ayuda en grandes compras, por ejemplo, pagos de los bancos, transferencias y demás, o si es totalmente incapaz de manejar el dinero. El tiempo de aplicación de esta escala más o menos son de 2 a 4 minutos. Entonces, eso es inicialmente con la esfera funcional. Ya para entrar entonces con respecto a la esfera mental, entonces lo que yo les comenté, entonces hay una valoración cognitiva y una valoración afectiva. Entonces el minicoc se aplica a todos los pacientes independientemente del curso de vida, independientemente de la edad. Entonces el minicoc es una prueba sencilla, es una prueba cognitiva breve que incluye la evaluación de la capacidad de una persona para recordar 3 palabras y dibujar un reloj. ¿Qué evaluamos por medio de esta escala? La memoria inmediata y las funciones ejecutivas de los pacientes, ¿sí? Entonces, ¿qué le van a decir ustedes al paciente? Entonces, generalmente tienen que aprenderse 3 palabras. Ustedes les van a decir 3 palabras y le van a decir al paciente, escuche con cuidado lo que le voy a decir. Voy a decirle 3 palabras,
ustedes le piden que por favor repita esas 3 palabras, que trate de recordar inmediatamente. Cuando ustedes le dicen, no sé, casa, mesa y árbol, entonces le dice, repita las palabras y el paciente debe repetirlas, ¿sí? Si la persona no es capaz de repetir las palabras después de 3 intentos, entonces deben continuar con el paso del dibujo del reloj. Pero si el paciente dice sí, mesa, casa, árbol, entonces ustedes le piden que recuerde esas palabras que más adelante van a volver a preguntar, ¿sí? Cuando ya el paciente, pasamos al segundo punto, que es el dibujo del reloj, digamos que ustedes ya deben tener la formita del círculo. No necesitan que el paciente dibuje el círculo, sino ustedes ya le tienen el papel con el círculo y ustedes le van a pedir que coloque los números donde van. Entonces usted va a decir, va a dibujar un reloj de pared, debe poner los números tal cual van en el reloj de pared y las manecillas me van a marcar las 11 y 10. ¿Sí? Entonces acá dice, primero coloque los números donde van, una vez que el cliente haya terminado, diga, ahora ponga las manecillas del reloj en la posición que indique las 11 y 10. Es decir, que ustedes le van explicando, entonces primero que ponga los números, una vez termine de colocar los números, ustedes le dicen, por favor, las manecillas que marquen las 11 y 10. Si el paciente, o sea, lo ideal es que el paciente pueda hacer el reloj en menos de 3 minutos, pero si ustedes ven que el paciente se queda y no puede, y ya pasaron 3 minutos, pues no lo intenten más y pregunten entonces las palabras del primer paso. O sea, las palabras que dijeron inicialmente, ustedes les dicen, por favor, repítame las 3 palabras que usted dijo en el paso 1 y acá entonces vamos a puntuar. Entonces, la puntuación para cada una de las palabras es 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, memoria de palabras. Se le da un punto por cada palabra que recuerde espontáneamente sin pistas. Entonces, si recuerda 1, si recuerda 2, si recuerda 3, marcamos entonces acá el número de palabras que recordó el paciente. En cuanto al dibujo del reloj, ¿qué nos evalúa el reloj? Entonces, la puntuación total son 2 puntos y dibuja adecuadamente el reloj. Entonces, ¿qué es dibujar adecuadamente el reloj? Que el paciente coloque todos los números en secuencia y posición aproximadamente correcta. ¿Qué quiere decir eso? Que el 12 coincida con el 6 y que el 9 coincida con el 3. ¿Sí? Es importante que tengan en cuenta eso. Y que estén en posiciones de anclaje. Entonces, es decir, que el paciente marque realmente las 11 y 10. ¿Sí? No hay necesidad de evaluar la longitud de las manecillas, esa sí no se puntúa, entonces se puntúa simplemente que pongan los números y que escriba una secuencia y la posición, o sea que coincidan el 12 con el 6 y el 9 con el 3 y que las manecillas marquen las 11 y 10, eso nos puntúa el reloj. Bueno, y pues el puntaje total entonces evaluamos, entonces cuántas palabras recordó el paciente y si dibujó o no el reloj. Entonces, el punto de corte para evaluar que hay riesgo, porque acuérdense que esto no es una prueba diagnóstica, sino es una prueba de tamizaje de riesgo. Entonces, lo que hacemos es, si el paciente tiene puntos, una puntuación menor a 3, es decir, por ejemplo, recordó solo 2 palabras y el reloj no lo pudo dibujar, nos da 2 puntos, esto nos habla que el paciente tiene riesgo de un trastorno neurocognitivo y que nos toca hacer la aplicación de otras escalas y pues realizar estudios complementarios. Pero si nos da más de 3, hablamos que el paciente pues no tiene riesgo en el momento de algún trastorno neurocognitivo, ¿sí? Hay algunas que recomiendan un valor de corte de 4, pero realmente el punto de corte es 3. Si tiene una escala por debajo de 3, entonces hablamos de riesgo de trastorno neurocognitivo y si es mayor de 3, pues es un paciente, digamos que cognitivamente normal en el momento de la valoración. Listo, acá les tengo entonces un ejemplo de los relojes dibujados por un paciente, por ejemplo, con enfermedad de Alzheimer en los diferentes estadios pues, de su enfermedad. Entonces, lo que les decía, cómo nos puntúa el reloj. Entonces, debe coincidir el 12 con el 6, el 9 con el 3 y que las manecillas marquen perfectamente las 11 y 10, ¿sí? Entonces, acá se pueden dar cuenta que, por ejemplo, el 3 no coincide con el 9, el 12 no coincide con el 6, entonces realmente este reloj ya no nos puntúa, ¿sí? Y acá también vemos, por ejemplo, que no nos marca las 11 y 10, entonces tampoco puntuaría y este es un paciente ya que pues no tiene pues un adecuado desarrollo pues, de sus funciones ejecutivas, entonces no aplica tampoco en este caso. Bueno, entonces esta es la parte afectiva, entonces hablamos del Minicoc para la parte cognitiva y el Savage PHQ2 y PHQ9 para evaluar entonces la parte afectiva. El Savage se va a aplicar a todos los pacientes adultos mayores, es decir, a pacientes mayores de 60 años y el PHQ2 y el PHQ9 se aplica a los pacientes menores de 60 años.
Entonces, el Yesavage, igual que el Mini-Cog y que la mayoría de las escalas, no es de diagnóstico de depresión, sino de riesgo de depresión. Para poder hacer el diagnóstico de depresión, pues requerimos de los diagnósticos del DSM-5, los criterios diagnósticos del DSM-5 para hacer como tal el diagnóstico de depresión, pero eso lo que nos da es el riesgo de que el paciente tiene de sufrir una depresión o ya considerar, dependiendo de la puntuación, si realmente hay una depresión establecida o no, pero pues confirmamos entonces con criterio DSM-5. Entonces la puntuación va a variar de 0 a 15, tenemos aquí en total, son 15 preguntas, hay 10 preguntas positivas y 5 preguntas negativas, más o menos se requiere entre 5, máximo 7 minutos para aplicar esta escala. Hay una versión mucho más larga, sin embargo, pues tener en cuenta que hay pacientes, cuando uno les aplica todas estas escalas, puede producir fatiga en los pacientes e inclusive como pérdida de la atención, entonces esto nos va a sesgar la escala. Entonces utilizamos la escala abreviada del Yesavage con 15 preguntas. Las opciones de respuesta son dicotómicas, es decir, simplemente sí o no. No se le van a explicar al paciente, porque yo sé que a veces los pacientes se extienden cuando uno les pregunta que si en general está satisfecho con su vida y se pone entonces a hacer el recuento desde que nació hasta la actualidad. Entonces simplemente ustedes le dicen, necesito que me responda simplemente sí o no a cada una de las preguntas que le voy a realizar. La puntuación, entonces si tenemos a un paciente con una escala menor o igual a 5, decimos que tiene un tamizaje normal, es decir, no hay riesgo de depresión. Si tenemos un puntaje en la escala entre 6 a 9, hablamos de depresión leve, y entre 10 a 15 hablamos ya de una depresión establecida, y pues obviamente tener en cuenta las intervenciones que vamos a realizar. Si ustedes ya tienen un paciente con riesgo de depresión, es decir, un puntaje mayor o igual a 6, pues es un paciente que se beneficia, entonces darle la valoración por psicología. Sin embargo, pues ustedes deben tener en cuenta que tienen que evaluar la parte psicosocial y evaluar, porque si es un paciente de pronto institucionalizado, es un paciente que vive solo y demás, no solo necesitamos el apoyo de psicología, sino también de trabajo social. Entonces siempre tienen que individualizar el caso y evaluar siempre entonces esa parte biopsicosocial del paciente, ¿sí? Entonces este es el Yesavage, que se aplica, entonces ya saben, a pacientes mayores de 60 años. En cuanto al PHQ-2, entonces importante tener en cuenta, inicialmente se realiza esta prueba, el PHQ-2, y si el PHQ-2 nos da positivo, vamos entonces a aplicar el PHQ-9, ¿sí? Pero si el PHQ-2 nos da normal, pues no hay necesidad de aplicar PHQ-9. Bueno, tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a preguntar en el PHQ-2? Entonces, en pacientes menores de 60 años vamos a preguntar si durante las 2 últimas semanas, ¿qué tan seguido ha tenido molestia debido a los siguientes problemas? ¿Cuáles son los problemas? 1, el poco interés o placer en hacer las cosas, o 2, si se ha sentido decaído, deprimido o sin esperanzas. Entonces, las opciones de respuesta que tenemos es ningún día, varios días, más de la mitad de los días y casi todos los días. Entonces aquí, pues el paciente, no sé, dice las últimas 2 semanas, poco interés en hacer las cosas, puede ser varios días de la semana, ya nos daría un punto. Y si ha sentido decaído, deprimido, sin esperanzas, que nos diga de pronto más de la mitad de los días, entonces nos daría ya los 3 puntos. Entonces hacemos la sumatoria de cada uno de las opciones de respuesta y pues el total del puntaje acá. ¿Qué sabemos? Si el paciente tiene un puntaje mayor o igual a 3, hablamos que el paciente puede tener una probable depresión. Recuerden también que esto no es de diagnóstico, sino de tamizaje. Entonces, si tenemos una puntuación mayor o igual a 3, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el PHQ-9. Entonces, del PHQ-9 es importante entonces tener en cuenta 2 puntos importantes. Uno, que es como tal como tal el puntaje de esta escala, y 2, las intervenciones que vamos a hacer dependiendo también de la puntuación, ¿sí? Entonces el PHQ-9 entonces nos va a evaluar también en las últimas 2 semanas qué tan seguido ha tenido molestias debido a los siguientes problemas. Entonces debe marcar si ningún día, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días. Entonces, igual que en el PHQ-2, las 2 preguntas principales van a ser la pérdida del interés o placer de hacer las cosas, y si se ha sentido decaído, deprimido, sin esperanza, también las últimas 2 semanas. Obviamente evaluar también el grado de severidad de esos síntomas, ¿sí? Adicional al PHQ-2, ¿qué tenemos? Si el paciente también ha tenido dificultades para quedarse o permanecer dormido o ha dormido demasiado, si se ha sentido cansado con poca energía la mayor parte del tiempo, si ha tenido pronto alteraciones en el apetito, es decir, si está con hiporexia o por el contrario es un paciente que come en exceso, si se ha sentido mal con usted mismo o que es un fracaso o que ha quedado mal con usted mismo, con su familia, si ha tenido dificultades para concentrarse en ciertas actividades, tales como leer el periódico o ver televisión,
si se ha movido o hablado más lento que otras personas y que si esas personas lo han podido notar, o si de pronto por el contrario se ha sentido muy inquieto o agitado que requiere moverse mucho más de lo normal. O importante tener en cuenta siempre si él ha tenido en algún momento algún pensamiento de que estaría mejor muerto o si ha intentado o ha pensado en algún momento en lastimarse. Digamos que estas preguntas son muy parecidas a los criterios de DSM-5, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos que podríamos evaluar con el pH con 9 realmente si el paciente tiene depresión o no. Pero pues obviamente el diagnóstico lo hacemos con los criterios de DSM-5, pero esta escala sí se aproxima mucho más a evaluar el grado de pronto de depresión que pueda tener el paciente. La mayoría son preguntas que están en el DSM-5. Bueno, entonces, la puntuación, si tenemos un paciente, si tiene una puntuación entre 1 a 4, hablamos que puede tener una depresión mínima o puede no tener depresión. Entre 5 a 9 hablamos de depresión leve, de 10 a 14 depresión moderada, de 15 a 19 hablamos de depresión moderada a severa y de 20 a 27 pues ya una depresión severa, ¿sí? Hablamos también de dos términos importantes, una que es la depresión mayor y otra que es la depresión menor. Hablamos de depresión mayor si hay por lo menos 5 ítems puntuados, al menos como la mitad de los días. Y que es importante tener en cuenta que esos 5 ítems por lo menos debe estar presente el 1 o el 2, es decir, que haya poco interés o placer en hacer las cosas o que el paciente se haya sentido decaído, deprimido, sin esperanza las últimas 2 semanas. Hablamos que es una depresión mayor. Y un trastorno depresivo subumbral, que puede ser simplemente una depresión menor o una depresión pues no establecida, si hay por lo menos 2 a 4 ítems puntuados, al menos como más de la mitad de los días o casi todos los días, y también tener en cuenta que siempre tiene que puntuar alguno de los dos, o poco interés por hacer las cosas o que se ha sentido deprimido, decaído, sin esperanza en las últimas 2 semanas. Entonces, esta es la parte de la puntuación y entonces digamos que el grado o la severidad de la depresión, y esta es la parte entonces de intervención para definir si el paciente requiere de tratamiento farmacológico o no. Si tenemos una puntuación, un paciente con una puntuación menor o igual a 4, entonces hablamos que el paciente no necesita en este momento de tratamiento para la depresión porque pues realmente no es un paciente que tenga riesgo. Si tenemos un paciente con una puntuación entre 5 a 14, entonces eso sí es bajo juicio clínico, eso sí depende entonces del juicio clínico de cada uno de los médicos que valoren estos pacientes, si requiere o no de tratamiento o simplemente puede ser un paciente que se beneficia de psicoterapia. Pero que hay que tener en cuenta, ustedes van a tener dentro de su equipo interprofesional a psicología, entonces son pacientes que se benefician de la valoración. Igual este tipo de escalas son aplicadas también tanto por psicología como por trabajo social en algunos casos. Y si tenemos una puntuación mayor o igual a 15, ya hablamos que es un paciente con depresión, ya sea moderada a severa, entonces es un paciente que sí se justifica el tratamiento de la depresión. Obviamente tiene que ser valorado por psicología, trabajo social y dependiendo del criterio médico, pues definir si ese paciente requiere de valoración por psiquiatría o de pronto de enviar ese paciente a urgencias o a una clínica de salud mental, dependiendo de la severidad, porque si es un paciente que les dice a ustedes que ha tenido ideación suicida, que se quiere morir, pues es un paciente que no se puede quedar en consulta y ustedes no lo pueden enviar a la casa sin por lo menos hacer intervención, es decir, tienen que enviarlo al servicio de urgencias, porque es un paciente que muy probablemente puede hacerse daño, ¿sí? Y que es importante tener en cuenta una vez ustedes aplican esta escala, tienen que evaluar y preguntarle si marcó cualquiera de los problemas, qué tanta dificultad le ha generado estos problemas para sus actividades, es decir, tanto para el trabajo como para las tareas del hogar o para relacionarse con las personas. Es importante porque eso nos evalúa qué tan difícil es para el paciente por sus síntomas depresivos poder interactuar con el medio y con las personas, ¿sí? El tiempo de aplicación más o menos son 4 minutos, pero lo que les digo, a medida que ustedes van aplicando las escalas, entonces van a ser un poquito más ágiles, entonces inclusive van a demorarse mucho menos. Entonces, esa es la parte de la esfera mental. Ahora, en cuanto a la esfera física, entonces, ¿qué vamos a valorar en la esfera física? Principalmente el estado nutricional del paciente. Y este lo hacemos también con el mini nutritional, ese lo aplicamos en cualquier paciente de cualquier edad, de cualquier curso de vida, que no se evalúa el mini nutritional, principalmente pues el estado nutricional del paciente, que hay que tener en cuenta pues que la malnutrición es un factor de riesgo para desarrollar situaciones adversas de salud, para que haya declinación pues del área funcional, aumenta pues la multimorbilidad.
Entonces, sí es importante siempre que evaluemos en estos pacientes y determinemos situaciones de riesgo, que diagnostiquemos oportunamente si el paciente tiene una desnutrición o riesgo de desnutrición para poder entonces identificar las causas posibles de los déficits nutricionales. Por ejemplo, en los adultos mayores, generalmente son pacientes que ya tienen prótesis o que no tienen prótesis, no tienen dientecitos, son edéntulos, entonces les genera limitación para poder masticar. Entonces son pacientes que ya no comen y pues empiezan a tener restricciones alimentarias y pérdida de peso pues de manera voluntaria. Entonces sí tener en cuenta de poder determinar si hay algún factor que nosotros podamos intervenir, que podamos modificar para mejorar entonces su estado nutricional. Entonces, dependiendo de la puntuación, entonces podemos diseñar o implementar en atención primaria, pues digamos que algunas herramientas o algunos planes de manejo en conjunto pues con el área también de nutrición para mejorar entonces el estado nutricional del paciente, porque bueno, si un paciente con desnutrición también aumenta el riesgo de infecciones, de descompensaciones de sus patologías de base y demás, entonces sí es importante poder evaluar entonces el estado nutricional de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, esta escala del mini nutritional, entonces tiene un parámetro dietético, tiene 2 parámetros antropométricos y 3 de evaluación global. Entonces, el parámetro dietético, el principal, entonces es si ha perdido el apetito y si ha comido menos por falta de apetito o por problemas digestivos, si es de pronto un paciente con un trastorno deglutorio, por ejemplo, si tiene dificultades para la masticación, y esto lo evaluamos en los últimos 3 meses. ¿Qué tanto ha perdido el apetito el paciente y qué tanto ha comido menos en los últimos 3 meses? Entonces, la opción es que ha comido mucho menos, ha comido menos o ha comido igual. En cuanto a la pérdida de peso, entonces ese es el parámetro también antropométrico, entonces es importante también en los últimos 3 meses si el paciente ha tenido pérdida o no de peso. Entonces, si ha perdido más de 3 kilos, si no lo sabe, si hay una pérdida entre 1 a 3 kilos, o si no ha perdido pues, un peso importante o no ha perdido peso en los últimos 3 meses. Y la evaluación, entonces, global también, entonces, también funcionalidad, evaluamos en el Mi-Nutritional, entonces, la capacidad de movilidad del paciente, si es capaz de trasladarse solo, salir del domicilio, si es autónomo, entonces, en el sillón, o si el paciente está totalmente postrado en cama, ¿sí? Si ha tenido alguna enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en los últimos 3 meses, es decir, pacientes que han requerido hospitalización por descompensación de alguna de sus patologías de base, o es un paciente de pronto con depresión, o es un paciente no sé, que haya tenido algún evento agudo que haya requerido pues, manejo por urgencias o por alguna hospitalización. Dentro de los problemas neuropsicológicos, entonces aquí tenemos los pacientes, demencia ya no se utiliza ese término, se utiliza el trastorno neurocognitivo, ya sea mayor o menor. Entonces, si tenemos un paciente con demencia o depresión grave, entonces ya pues no puntúa. Si tiene una demencia moderada, es decir, hablamos de demencia o trastorno neurocognitivo mayor cuando es un paciente que afecta ya su independencia, ¿sí? Entonces, el área funcional ya está declinada, es un paciente que ya depende de otros para poderse alimentar, para poder hacer sus actividades y demás. Y la demencia moderada es un trastorno neurocognitivo menor, es decir, que de pronto ya hay alteraciones en las funciones ejecutivas del paciente, memoria y demás, pero es un paciente que todavía es muy funcional, no está afectada pues la esfera funcional en este paciente, entonces tener en cuenta poder diferenciar estas dos. Un trastorno neurocognitivo leve es un paciente que todavía es funcional, que tiene queja de memoria y demás, pero es totalmente funcional. Y el paciente con trastorno neurocognitivo mayor es aquel paciente ya con una dependencia, ya sea severa o total para sus actividades de la vida diaria. Y el otro parámetro antropométrico es el índice de masa corporal, también que nos va a dar un puntaje. No sé si ustedes tengan la opción, por ejemplo, de poder revisar, o igual yo se lo envío a la jefe Sandra para que pueda compartirlo con ustedes. Digamos que el índice de masa corporal en el adulto mayor cambia, ¿sí? Entonces nosotros no hablamos de sobrepeso con un índice mayor o igual a 25, sino que el índice de masa corporal en el adulto mayor está entre 23 y 28. Entonces siempre hay que tener en cuenta que uno siempre pone un paciente con un adulto mayor 26 y pone sobrepeso. No, esos parámetros cambian en el adulto mayor, entonces digamos que sí es importante que lo tengan en cuenta. Si no se puede medir el índice de masa corporal, lo que nos piden es medir la circunferencia de pantorrilla, que generalmente la puntuación debe ser mayor de 31, que es lo normal, pero si es menor de 31 el perímetro de pantorrilla, hablamos que es un paciente ya con pérdida de masa muscular, que este es uno de los criterios también de sarcopenia. Entonces, también este nos serviría, si el perímetro de pantorrilla es menor de 31, pues marca 0 la puntuación, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la interpretación de la escala? Entonces, si es un paciente con 12 a 14 puntos, hablamos que tiene un estado nutricional normal.
Si tenemos un puntaje entre 8 a 11, hablamos que es riesgo de malnutrición, y si tenemos una escala por debajo menor o igual a 7, hablamos que es un paciente ya con malnutrición, y son pacientes a partir entonces de menor a 11 puntos, de 11 o menos, es un paciente que se beneficia también pues, de la intervención por parte de nutrición y de la consejería que nosotros podamos hacer entonces en esa consulta. El tiempo de aplicación de la escala más o menos son 3 a 5 minutos. Y pues digamos que no requiere así de datos de exámenes ni nada, sino simplemente lo que el paciente nos cuente durante la consulta o el familiar. Entonces, la escala de Downtown también hace parte de la esfera física. Esta escala nos permite pues, medir los criterios relacionados con el riesgo potencial que tiene un paciente de sufrir una caída, no solo adultos mayores, sino pacientes que de pronto cumplan con ciertas características. Hablamos que hay un riesgo alto de caída si la puntuación nos da mayor o igual a 3 puntos, ¿sí? Que es importante tener en cuenta cuando uno interroga al paciente si ha tenido caídas previas. Entonces uno tiene que preguntar si realmente presentó una caída, si esa caída fue única o hace parte de un cuadro de caídas recurrentes, si es un paciente que se cae todo el tiempo. Hay que preguntar también si hubo consecuencias de las caídas, cuáles, es decir, si hubo pérdida del conocimiento, si de pronto tuvo alguna fractura, ¿sí? El mecanismo de la caída también es importante, si el paciente presenta síntomas prodrómicos antes de presentar la caída, si de pronto tiene dolor en el pecho, si le da vértigo, bueno, no sé. Es importante siempre determinar esas caídas previas, el mecanismo, si hubo alteración del estado de conciencia, si hubo entonces alguna fractura o si hubo un trauma craneoencefálico, no sé, siempre es importante interrogar, o de pronto es un paciente que tiene alteraciones del equilibrio de la marcha. Entonces, digamos que esos pacientes con caídas recurrentes, digamos en los adultos mayores, que es muy frecuente, hay que evaluar si de pronto el paciente ya tiene sarcopenia, es decir, que tiene disminución de su masa muscular y de la fuerza, que lo hace frágil pues, para las caídas. Entonces, si es un paciente que tiene, digamos, pérdida ya de su masa muscular y de su fuerza, es un paciente que se beneficia de rehabilitación física. Entonces, es un paciente que requiere rehabilitación del tren inferior para ganar entonces masita muscular y mayor fuerza y evitar entonces estas caídas, porque recuerden que un paciente con caídas recurrentes pues aumenta la probabilidad de fractura en un abuelito ya frágil, y si es un paciente que se fractura la cadera, ustedes saben que muy probablemente es un paciente que va a terminar postrado en cama, ¿sí? Entonces, tener en cuenta siempre eso con respecto a las caídas previas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para las caídas en los pacientes? Entonces tenemos los medicamentos. Entonces siempre tenemos que evaluar, hacer la conciliación medicamentosa en nuestros pacientes y evaluar si el paciente toma tranquilizantes o sedantes, es decir, pacientes de pronto que no se tienen diagnóstico de depresión, tienen diagnóstico de ansiedad y requieren de pronto o están en un delirium o son pacientes de pronto ya con un trastorno neurocognitivo mayor que requieren también de manejo antipsicótico. Entonces siempre tener en cuenta esos medicamentos. Pacientes, la mayoría de los pacientes con enfermedades crónicas, pues están incluidos los pacientes con hipertensión. Entonces, si son pacientes que toman diuréticos hipotensores, pues también es importante tener en cuenta porque aumenta el riesgo y más en los adultos mayores de caídas por hipotensión ortostática. Pacientes con Parkinson, entonces que tomen medicamento para el Parkinson, o pacientes con medicamentos antidepresivos. Generalmente estos medicamentos se dan a los pacientes adultos mayores y pues aumentan la probabilidad de caídas. Hay que evaluar también déficit sensorial, entonces si el paciente de pronto tiene alteraciones visuales, entonces los abuelitos, por ejemplo, que tienen cataratas, ¿sí? Alteraciones auditivas, o si de pronto tienen, digamos que algo a nivel de extremidades, entonces pacientes de pronto con neuropatías, pacientes, por ejemplo, con sarcopenia, es decir, con baja masa muscular, pacientes que han tenido de pronto ACV con secuelas, semiparesias y demás, entonces es importante. O pacientes diabéticos ya con neuropatía diabética, con enfermedad arterial periférica que han requerido de amputación, también se considera factor de riesgo para caídas, ¿sí? El estado mental es importante, si el paciente está orientado o si está confuso, es decir, si está en delirium, porque pues obviamente también hay mayor probabilidad de que el paciente al trasladarse pueda caerse o se caiga de la cama, además. Y la deambulación también es importante tener en cuenta si el paciente requiere de asistencia o no, o sea, si requiere de apoyo de un bastón o de pronto de muletas, ¿sí? Entonces, si el paciente deambula normal, no hay problema. Si es seguro con ayuda, es decir, requiere de la asistencia, pero no tiene miedo a caer el paciente, pues marca 0 puntos. Si es insegura con o sin ayuda, es decir, es aquel paciente que ustedes le preguntan si le teme, si le da miedo caerse, si el paciente ha tenido caídas recurrentes, uno le pregunta, ¿y usted tiene miedo a caer? Y el paciente dice que sí, son pacientes que generalmente ya no caminan mucho por la inseguridad que les ocasiona, o si realmente es imposible deambularse, que es un paciente que está postrado en cama o es un paciente que está ya en silla de ruedas.
Entonces ya saben que el riesgo, entonces lo evaluamos con estas características, con estos factores de riesgo, y si tenemos una puntuación mayor o igual a 3 puntos, entonces hablamos que el paciente tiene riesgo alto de caídas, y pues obviamente también hay que evaluar cuál de esos factores podemos intervenir. Si es un paciente que tiene alteración visual, pues es importante si de pronto se puede hacer cirugía de sus ojitos. Si tiene alteraciones auditivas, de pronto sí se puede beneficiar de un audífono, o si es paciente que tiene amputación, de pronto alguna prótesis o rehabilitación en esos pacientes con ACV. Bueno, entonces es importante no solo que ustedes interpreten y digan, sí, el paciente tiene riesgo de caída, si nos quedemos ahí simplemente en el riesgo, sino saber intervenir y que, digamos, qué necesidades y qué intervenciones podemos hacer en esa paciente para mejorar su calidad de vida y pues evitar también el riesgo de complicaciones, el riesgo de caídas, de fracturas y demás. Entonces, tenerlo en cuenta. Entonces, ahora dentro de la también esfera física encontramos la escala de Morinsky. La escala de Morinsky que nos permite pues evaluar el grado de adherencia terapéutica del paciente. Es importante obviamente siempre evaluar qué tan adherente es el paciente, pues porque nos permite evaluar la efectividad del tratamiento y la seguridad obviamente de los medicamentos que son administrados, ¿sí? Evaluar siempre si hay efectos secundarios del medicamento, si el paciente tiene claro, porque sí es importante, generalmente la no adherencia al tratamiento, la mayoría de las veces es por desconocimiento. Digamos que los médicos no nos tomamos el tiempo de poder explicarle al paciente pues su enfermedad, ni los medicamentos que debe tomar, ni para qué sirve cada uno de los medicamentos. Idealmente uno debería hacerle una tablita al paciente explicándole los horarios que debe tomarse los medicamentos, ¿sí? Entonces siempre es importante, y yo creo que la mala adherencia de los pacientes a los tratamientos, el principal factor es la no explicación que uno debería hacerle a estos pacientes durante la consulta, ¿sí? Entonces uno simplemente lo que hace es formular, le entrega la fórmula y ni siquiera le explica al paciente cómo debe tomarse los medicamentos. Entonces sí es como un llamado de alerta para decirles, porfa, que hay que tener en cuenta eso, siempre ser muy claros con los pacientes, con el familiar, explicarles muy bien todos los medicamentos, los posibles efectos secundarios, porque los pacientes, si presentan algún síntoma, por ejemplo, con el amlodipino, que se les inflaman las piernas, inmediatamente el paciente suspende el medicamento. Si nosotros no lo informamos, pues el paciente va a decir, no lo toleré, es un efecto secundario, yo mejor lo suspendo, ¿sí? Entonces es importante siempre tener en cuenta que hay que ser muy claros y explicarle tanto al paciente y al cuidador sobre los medicamentos que toma, ¿sí? Entonces tenemos acá la escala de Morinsky. Ustedes pueden encontrar una escala de Morinsky de 4 preguntas. Esta pues es la que nosotros utilizamos en el programa de pluripatología o el programa de multimorbilidad. Entonces son 8 preguntas que se realizan. También pues las opciones de respuesta son dicotómicas, sí o no simplemente. Evaluamos entonces realmente la actitud que tiene el paciente hacia la medicación y el comportamiento. Si de pronto el paciente omite dosis, si el paciente de pronto al sentirse bien lo que hace es suspender el medicamento, o lo que les digo yo, si se siente mal por, no sé, le dio dolor de cabeza, se le inflamaron las piernas, pues suspende el medicamento, ¿sí? Entonces siempre hay que tener en cuenta, y siempre que tengamos consulta con estos pacientes hay que evaluar la adherencia, y si el paciente no es adherente, pues buscar la manera entonces de poder ayudarle a ese paciente, ¿sí? Si ustedes ven un paciente que tiene ya 5 medicamentos, 5 o más medicamentos, es importante también, si tienen el apoyo del químico farmacéutico, que les pueda colaborar, ¿sí? Hay polifarmacias que son apropiadas, es decir, hay polifarmacia que el paciente la requiere. O sea, no se puede suspender ningún medicamento porque pues, son los medicamentos los que ayudan a que sus patologías estén controladas, pero sí es importante evaluar si hay interacciones farmacológicas entre esos medicamentos o si hay interacciones entre el medicamento y algunos alimentos. Es importante también que ustedes pregunten sobre suplementos o productos naturales que consuman los pacientes, ¿sí? Entonces, es importante siempre evaluar la adherencia. Entonces, la puntuación, si tenemos una puntuación por debajo de 6 puntos, hablamos que el paciente tiene una baja adherencia al tratamiento. Si tenemos una puntuación entre 6 y 7, hablamos que tiene una moderada adherencia al tratamiento. Y si tiene una escala, una puntuación, perdón, mayor o igual a 8, hablamos que el paciente es adherente al tratamiento. Entonces, es importante entonces que ustedes puedan evaluar siempre en la consulta la adherencia pues, de los pacientes a la terapia farmacológica, porque esto pues, va a ser vital para que el paciente tenga controladas sus patologías de base, que no requiere de pronto hospitalizaciones frecuentes ni de complicaciones y demás. Bueno, entonces ingresamos acá ya con la esfera social. Entonces, en la esfera social, ¿qué vamos a evaluar? Entonces, la parte biopsicosocial y también pues el rol del cuidador.
Entonces, la valoración social de Gijón, en tiempo de aplicación son más o menos 3 minutos. Entonces, esta escala de valoración social de Gijón lo que nos permite es detectar situaciones de riesgo o problemática social pues, en el paciente. Es un instrumento útil específico para medición de situación social que consta pues, de 5 ítems principalmente. El primero que es la situación familiar, el segundo la situación económica, digamos que las características de la vivienda, las relaciones que tiene pues, a nivel social y el apoyo de la red. Entonces, ya sea apoyo de los vecinos, de los amigos o de la red familiar extensa, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que evalúo entonces estos 5 ítems. Entonces, esta puntuación lo que nos permite es categorizar y establecer un gradiente de la situación social del paciente, si es una situación social ideal, es decir, que tiene buena o aceptable situación social, o si de pronto tiene riesgo o ya alguna problemática social como tal establecida, ¿sí? Entonces, ¿qué nos evalúa esta escala? Entonces, en la situación familiar, entonces, ¿qué nos va a evaluar? Si el paciente vive solo, si el paciente de pronto está institucionalizado, si el paciente, no sé, vive con la familia y con el cónyuge, o vive con la familia pero no requiere ninguna asistencia, o vive con la familia pero ya es dependiente para algunas actividades. Entonces, si el paciente vive con la familia sin dependencia físico-psíquica, nos da una puntuación de 1. Si el paciente vive con cónyuge de similar edad, nos da una puntuación de 2. Si vive con familia y o cónyuge y presenta algún grado de dependencia, nos da 3. Si vive solo y tiene hijos próximos, 4. Y si vive solo y carece de hijos o viven alejados, 5. En este caso también se podría, los pacientes institucionalizados que son abandonados, también notaría una puntuación de 5. La situación económica, entonces, esto sí depende entonces de los ingresos económicos, entonces si el paciente recibe alguna pensión, si el paciente todavía trabaja, o si depende de los ingresos de pronto de su esposo o de su esposa o de sus hijos, ¿sí? Entonces tenemos que evaluar entonces la situación, entonces si gana más de 1.5 veces el salario mínimo, nos da un punto. Si está entre 1.5 veces el salario mínimo hasta el salario mínimo exclusive, entonces nos da un puntaje de 2. Si el salario mínimo, desde el salario mínimo, una pensión mínima contributiva nos da un puntaje de 3, estas siglas no especifican qué significa, sin embargo, hablan de la pensión no contributiva. Entonces, acá, ¿quiénes incluimos? Por ejemplo, esos subsidios que se les dan a los pacientes adultos mayores o a la población vulnerable, que generalmente son 120.000, máximo 200.000 pesos que aporta el gobierno para la población vulnerable que no cotiza al sistema de salud ni paga pensión ni nada. Entonces, digamos que esa sería la pensión no contributiva, que son los subsidios que el Estado pues aporta a la población vulnerable. O si es un paciente sin ingresos inferiores al apartado anterior, si de pronto es un paciente que, no sé, vive de la caridad de la gente, entonces que le hacen un mercadito, que le dan 10.000, 20.000 pesos, o es un paciente que trabaja de manera informal y no tiene un salario tampoco fijo, ¿sí? Entonces también ingresaría en esa parte. Hay que evaluar también la vivienda, entonces tener en cuenta si la vivienda está adaptada para las condiciones de un paciente, ¿sí? Ustedes pueden tener un adulto mayor o un paciente con una ACV que se le limita pronto para poderse trasladar y resulta que hay escaleras, resulta que hay tapetes, resulta que de pronto hay poca iluminación, entonces eso también nos aumenta la probabilidad de que el paciente pueda tener algún accidente en la casa, ¿sí? Entonces acá, si la vivienda está adaptada a las necesidades del paciente, nos da un puntaje de 1. Si de pronto tenemos barreras arquitectónicas en la vivienda, como peldaños, puertas estrechas, baños, que los baños de pronto quedan muy lejos de la habitación, por ejemplo, del paciente, ¿sí? Si hay de pronto áreas de humedad, mala higiene, equipamiento adecuado, es decir, el baño sin baño completo, que no hay agua caliente, que no hay calefacción, bueno, en fin. Si, por ejemplo, el paciente vive en un tercer, cuarto, quinto piso y resulta que el edificio no tiene ascensor y es un paciente también con limitación funcional, con limitación para poder desplazarse, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Si de pronto no tiene acceso a teléfono, pues para poderse comunicar en caso de emergencia, entonces esto nos da una puntuación de 4. Y si la vivienda es totalmente inadecuada, entonces vivienda declarada en ruina, ausencia de equipamientos mínimos, chaboles, entonces ya nos da un puntaje de 5. Las relaciones sociales, entonces si el paciente tiene relaciones sociales, si el paciente se relaciona solo con su familia y con su vecino, o de pronto relaciones sociales son esos adultos mayores o las abuelitas que de pronto se reúnen con las amigas y que van a tomarse un té o jugar parques, no sé. Entonces es importante evaluar eso. La relación social solo con familia o vecinos,
Entonces aquí la diferencia es que se relaciona tanto con la familia como los vecinos. Acá se relaciona o con la familia o con los vecinos. Aquí es un paciente que no sale del domicilio pero recibe visitas, y aquí es un paciente que no sale del domicilio y tampoco recibe visitas. Entonces dependiendo pues también nos da una puntuación. Y por último, evaluamos también el apoyo de la red social. Entonces, si el apoyo cuenta con el paciente, perdón, cuenta con apoyo de la familia y también de los vecinos, si de pronto es un paciente de voluntariado social y de ayuda domiciliaria, si recibe ayuda también eh, de otras personas, de pronto, ustedes saben que en algunos barrios también hay eh, actividades del adulto mayor, hay programas del adulto mayor, entonces ahí te podría incluir. Si el paciente realmente no tiene apoyo, si no recibe apoyo ni de la familia, ni de los vecinos, ni del gobierno, ni de absolutamente nadie. Si es pendiente del ingreso en residencia geriátrica, entonces es un paciente que muy probablemente ya requiere institucionalización, o si es un paciente que tiene cuidados permanentes. Entonces esto de tiene cuidados permanentes puede ser un paciente también que puede estar en una unidad de cuidado crónico, ¿sí? Pero pues no tiene de pronto el apoyo familiar y vecinos ni nada, sino es un paciente o que está institucionalizado ya, o es un paciente que está en unidad de cuidado crónico, ¿sí? Entonces, de la puntuación, tenemos una puntuación de 5 a 9, hablamos que el paciente tiene una buena o aceptable situación social. Si tenemos una puntuación entre 10 a 14, hablamos de riesgo social, y mayor o igual a 15 ya hablamos que se establece un problema social como tal en el paciente. Siempre apoyarnos entonces de psicología y apoyarnos siempre pues de trabajo social para definir entonces cómo podemos ayudar a este paciente en caso de que podamos identificar que el paciente tiene alguna problemática social que dificulta de pronto la adherencia al tratamiento, que dificulta de pronto el asistir a citas médicas, el control de sus patologías de base y demás. Listo. Entonces aquí hablamos también de la escala de Sarit. Entonces lo que les comentaba, escala de Sarit y la escala del rol, que se aplica principalmente entonces al cuidador, ¿sí? Entonces, la escala de Sarit, el tiempo de aplicación, si es más o menos entre 8 a 10 minutos. Número de preguntas son 22 preguntas que se le deben hacer al cuidador. Entonces, esta escala lo que nos evalúa principalmente es la percepción subjetiva de sobrecarga que tiene el cuidador, es decir, la respuesta afectiva que experimenta el cuidador pues al enfrentarse a situaciones estresantes causadas pues por tener que cuidar a su familiar, ¿sí? Entonces a veces que se sienten sobrecargados, a veces que se sienten desbordados, que quisieran de pronto pues como salir corriendo o abandonar pues a su paciente o a su familiar, ¿sí? Muchas veces sus pacientes enfermas son pacientes que tienen dolores de cabeza, síndrome de intestino irritable, que son pacientes que no duermen. Es importante también poder valorar en estos pacientes esa parte afectiva que a veces nos puede limitar también en lograr una buena adherencia de estos pacientes, porque también se sobrecargan y se cansan, ¿sí? Hay una palabra que es el síndrome del cuidador, que son aquellas personas que por las exigencias que requiere o que refiere pues el familiar, entonces a veces sienten que se sobrecargan, ¿sí? Entonces generalmente responden de manera inadecuada al estrés, se genera tensión emocional, tensión física, son pacientes que pueden hacer también trastornos depresivos, ¿sí? O un trastorno adaptativo, entonces siempre es importante poder evaluar en esos familiares de los pacientes que tienen principalmente dependencia severa moderada de sus actividades que requieren, pues obviamente, de acompañante permanente, de alguien que esté ayudando a desplazar, alimentación y demás, o sea, que requiere de cuidado 24 horas al día. Siempre es importante poder evaluar esa sobrecarga, y en caso de que haya sobrecarga, poder determinar si podemos apoyarnos entonces del grupo familiar para poder también delegar funciones, ¿sí? Porque siempre hay alguien que está a la cabeza pues del cuidado del paciente. Pueden ser 10 hijos, pero solamente uno se hace cargo del cuidado de su papá o de su mamá, ¿sí? O del familiar. Entonces siempre es importante poder entonces reunirnos con la familia y poder entonces delegar también funciones para que el paciente, o perdón, para que el cuidador principal también pueda descargar esa parte emocional y poder también descansar y manejar mucho mejor esa parte estresante de tener que cuidar a una persona pues dependiente, ¿sí? Obviamente es importante valorar el estado entonces del cuidador. ¿Esto con qué? Con el objetivo, como les dije entonces, de implementar medidas necesarias para reducir las consecuencias de esa percepción que tiene el paciente de la sobrecarga, ¿sí?
Entonces, ¿qué nos va a evaluar? Entonces, lo que les dije son 22 preguntas. Las opciones de respuesta es nunca, rara vez, algunas veces, bastantes veces y casi siempre. Principalmente, ¿qué vamos a preguntarle al cuidador? Si piensa que su familiar pide más ayuda de la que la realmente necesita, si piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene suficiente tiempo para usted, si se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su familiar con otras responsabilidades, es decir, si influye o si afecta también su área laboral y familiar, si siente vergüenza por la conducta de su familiar, si en algunas ocasiones cuando está cerca a su familiar se siente enfadado o enojado, si piensa que cuidar a su familiar afecta negativamente la relación que tiene con los miembros de su familia, es decir, generalmente si ya ha impactado el hecho de cuidar a su familiar con su relación laboral, con su relación afectiva, con su relación, digamos, con terceros, de poder relacionarse con otras personas. Si de pronto se ha sentido pues angustiado, si se ha sentido cansado, si ha afectado de pronto su estado de salud, ¿sí? Si ha tenido que distanciarse de personas, si el familiar, por ejemplo, o el paciente considera que ese cuidador es la única persona que puede estar pendiente de su cuidado, si a veces piensa que no existen los suficientes ingresos económicos para poder cuidar de su familiar, porque pues también existen otros gastos que debe asumir, si considera que en algún momento se ha sentido que no es capaz de cuidar más a su familiar, que ya se siente agobiado, que se siente cansado y que siente que ya no hay energía para poder continuar con el cuidado de su padre o de su madre, si siente que ha perdido el control de su vida desde que diagnosticaron o desde que asumió el rol de cuidador, si desea dejar el cuidado de su familiar a otra persona, si se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar, si debería hacer más por su familiar, si piensa en algunos casos que podría hacer algo más o que podría cuidar mejor de su familiar. Entonces, siempre evaluar qué tanta intensidad de estos síntomas o de estas situaciones presenta pues, el cuidador principal, ¿sí? Y la última pregunta es específica, preguntarle si el grado de carga que experimenta por el hecho de cuidar a su familiar, ¿sí? Tanto la escala de salud como la escala del rol que no se evalúa. Si es un paciente ya con dependencia moderada, dependencia total, que es un paciente que sufrió de pronto algún, no sé, accidente cerebrovascular o alguna patología aguda que le generó ese grado ya de dependencia, de discapacidad funcional, entonces ustedes saben que la dinámica familiar cambia, ¿sí? Y la vida del paciente, del familiar, del cuidador principal también, digamos que esa dinámica cambia y tiene que reajustarse nuevamente su vida, ¿sí? Entonces ya su vida gira alrededor también de esta persona, de tener que cuidarla, de tener que estar las 24 horas del día, pues ayudando a intervenir sus necesidades, a estar pendiente de su alimentación, de su cuidado, de sus medicamentos, de sus citas médicas. Entonces siempre es importante que podamos evaluar si el paciente se adapta a este rol o si de pronto evidenciamos que el paciente tiene sobrecarga o si de pronto la adaptación que tiene el paciente al enfrentarse a esta nueva situación no es la adecuada y que esto también pueda de pronto influir en que el paciente no sea adherente, que el paciente se complique, porque de pronto el familiar no está totalmente informado sobre los cuidados que requiere. Entonces siempre es importante que podamos evaluar entonces en la consulta también la parte de sobrecarga del cuidador y del rol del cuidador. ¿Listo? Está la escala del rol del cuidador. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Entonces, lo que yo les dije, lo ideal es que, digamos que el cuidador principal asume el reto que puede generar cambios en su vida tanto personal como laboral, económica y social, y que esto constituye una transición, ¿sí? Esa es la transición que se evalúa con la adopción del rol del cuidador. Entonces, esa transición que nos implica. Entonces, en el cuidador, los factores estresantes, lo que hablábamos, el tener que estar 24 horas al día pues, al cuidado de una persona y cambiar totalmente su vida cotidiana, ¿sí? También podemos evaluar qué implica también cambios en las relaciones, en las expectativas sobre la labor del cuidado, tiene que adquirir nuevos conocimientos, por ejemplo, estar informándose sobre pues, el desarrollo de sus patologías, de la dinámica de su patología y de los cuidados que requiere para evitar complicaciones de las mismas. Entonces sí es importante tener en cuenta eso, que normalmente pues se modifica el estilo de vida que llevaba previamente el cuidador, entonces es importante poder intervenir también, darle herramientas para que genere habilidades y pueda pues adoptar un rol adecuado para el cuidado de su familiar, ¿sí? Entonces, esta escala o este instrumento del rol, entonces que es la adopción del rol del cuidado familiar del paciente pues con enfermedades crónicas o crónico, entonces, es un indicador que nos permite evaluar el proceso y este proceso de adaptación entonces valora tres aspectos. El principal
entonces que es la parte respuesta ante el rol, entonces que es en la parte también, entonces que evaluamos en la parte laboral, evaluamos también la organización del rol y la respuesta ante el rol. Entonces el número de preguntas, entonces acá podemos ver que son 21 preguntas que nosotros evaluamos en la escala del rol. Las opciones de respuesta también son nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre, siempre. Entonces nos permite entonces generar en el paciente, entonces en el caso de que tengamos que intervenir, entonces enseñarle y darle herramientas, habilidades que le permitan afrontar, tener autoconfianza, aprender entonces sobre los cuidados de su familiar y pues que genere también ese grado de satisfacción de poder ayudar a su familiar y que no se considere que es una carga más para él, ¿sí? Entonces, ¿qué nos evalúa? Pues respuesta ante el rol, organización y labores, ejecución del rol. Entonces, siempre preguntar la experiencia que ha tenido el cuidador, si el tener que cuidar a su familiar le aporta cosas positivas a su vida, si siente que hace bien su labor como cuidador, si considera que su labor como cuidador es importante, porque ser cuidador es apenas uno de los roles que tiene, porque puede ser que también tenga que trabajar, que tiene el cuidado de pronto de sus hijos, de su esposo, entonces tener en cuenta que no es solo el cuidado de su familiar. Si siente de pronto que deja a un lado su plan de vida por dedicarse a cuidar a su familiar, si se siente mal por no poder hacer más por su familiar, si se siente desanimado en su labor como cuidador, si siente de pronto que lo está haciendo mal. En cuanto a la organización del rol, entonces de pronto si busca espacios de descanso también para entonces poder de pronto recargar energía, si procura ocuparse de sus propias necesidades también, si piensa en él y no solo en su familiar, sino también de pronto pues en su condición mental, en su condición física, si busca fortalecer también las relaciones con terceros, con sus familiares, relaciones sociales, con sus amigos, si busca aprender día a día de la experiencia como cuidador, trata de informarse entonces sobre los cuidados principales que debe tener, si piensa que otros no pueden cuidar a su familiar tan bien como él, si busca apoyo para solucionar los problemas, porque generalmente puede haber cambios en la dinámica de la familia, puede haber conflictos entre los hermanos, ¿sí? Porque no hay tiempo entonces para poder dividirse las funciones, si comparte también responsabilidades con hermanos o con familiares para el cuidado de su familiar, si ya tiene un plan de organización también de los ingresos económicos para poder suplir todas las necesidades del hogar. Y en cuanto a las labores o ejecución del rol, si ha buscado información necesaria sobre los cuidados de su familiar, si considera que tiene el entrenamiento suficiente para poder desempeñar ese rol, si ha podido identificar las diferentes necesidades que requiere su familiar, si ha acomodado los espacios del hogar, lo que hablábamos también de adaptación de la vivienda de acuerdo a las necesidades del paciente, si procura mantener la autonomía e independencia de su familiar, es decir, a veces los hijos cometen el error y es que limitan mucho a sus familiares, entonces a los adultos mayores entonces ya no los dejan cocinar, ya no los dejan salir de la casa, ya de pronto los quehaceres de la casa ya no lo hacen, entonces también los limitan mucho, entonces es importante también que generen ese grado de independencia en el paciente. Y obviamente si busca tener también buenas relaciones con su familiar, que el ambiente sea pues estable, que sea un buen ambiente para poder desempeñar su rol, ¿sí? Entonces, ese también, dependiendo de la puntuación, entonces vamos a definir que un paciente tiene una insuficiente adopción del rol del cuidador, si tenemos una puntuación entre 22 a 60, si tenemos una adaptación básica es una puntuación de 61 a 72, sin embargo, pues trabajar obviamente para mejorar entonces esa autoconfianza, el afrontamiento, el aprendizaje que pueda tener el familiar para poder tener un buen cuidado del paciente. Y si el paciente tiene una adaptación satisfactoria a su rol como cuidador, nos da una puntuación de 78 a 110, que es la puntuación máxima que nos da esta escala. Y por último, entonces vamos a evaluar otras escalas también que tenemos en cuenta para la valoración multidimensional. Este es el cuestionario de salud SF12, que nos evalúa la calidad de vida. Entonces, ¿qué es la calidad de vida? Es la autopercepción entonces que tiene el paciente sobre una serie de características inherentes a la persona. Entonces, nos permite evaluar la percepción que tiene él sobre su estado físico, sobre su estado mental, sobre su esfera social, y esto pues dependiendo de la severidad, entonces nos permite evaluar la limitación que tiene el paciente para poder desempeñarse o para poder desenvolverse como tal en ciertas situaciones, ¿sí? Tiene 12 ítems y la finalidad pues entonces de la aplicación de esta escala es poder otorgar un instrumento que sea de fácil aplicación para evaluar pues el grado de bienestar y capacidad funcional, porque digamos que el cuestionario SF12 nos evalúa dos dimensiones grandes, uno que es la parte física y otra que es la parte mental, ¿sí?
Entonces, nos permite evaluar el grado de funcionalidad también de las personas mayores. Esta escala se aplica en mayores de 14 años para tener en cuenta y nos permite entonces evaluar lo que les comenté, la parte física y la parte mental, 8 dimensiones principalmente, que es la función física, el rol físico, el dolor corporal también lo evalúa, la salud mental, la salud general, la vitalidad, es decir, si el paciente tiene energía o no para sus actividades, la función social y el rol emocional. O sea, principalmente evalúa esas 8 variables y que hay que tener en cuenta que no es como las otras escalas que tienen una puntuación específica para definir si el paciente tiene buena o mala calidad de vida, ¿sí? Entonces, para poder interpretar esta escala, digamos que lo que hacen es poder estandarizar esas puntuaciones con valores de las normas poblacionales, es decir, generan como una media, una desviación estándar de la población general. Entonces toman un punto de corte que es 50, ¿sí? En la población general. Entonces, si a ti te dan una puntuación por encima de 50, hablamos que es una buena calidad de vida, y si nos da por debajo de 50, que es una mala calidad de vida, ¿sí? Pero para poder entonces especificar si tenemos una puntuación por debajo de 50, por encima de 50, esos ítems deben ser codificados y agregados y transformados en una escala que tiene un recorrido que va de 0 hasta 100. Pero esa recodificación que se debe hacer se requiere de un software disponible para poder hacer como tal la codificación de esos valores. Entonces, en un momento les voy a mostrar acá, ahorita cuando termine de evaluar las escalas, les abro este link para que ustedes sepan que hay una aplicación donde ustedes ingresan la información y él arroja el puntaje al final. Entonces, evalúan las dos dimensiones, tanto la esfera física como la esfera afectiva. Entonces, ¿qué tanta calidad de vida tengo yo por mi condición física? Si tengo una baja calidad de vida porque mis patologías de base ya me están limitando para hacer más actividades, porque siento mucho dolor, no sé, tengo una osteoartrosis y ya no me puedo movilizar, y también la parte de, emocional, que tanto afecta mi calidad de vida, si ya no salgo de la casa, si no me relaciono con mis familiares, ni con de pronto mis amigos, ni con mis vecinos, ni con absolutamente nadie, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que realiza es en general que si el paciente diría que su salud es excelente, muy buena, buena, regular o mala. Y las siguientes preguntas que se le realizan al paciente hacen referencia a las actividades o cosas que usted podría hacer en un día normal. Y hace referencia en la condición actual del paciente, su condición de salud en el momento, si lo limita para hacer esas actividades o cosas, y si es así, ¿cuánto lo limita? Si lo limita mucho, si lo limita un poco o no lo limita para absolutamente nada. Entonces, preguntar si lo limita de pronto para hacer esfuerzos moderados, es decir, como para mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar bolos o caminar más de una hora. Entonces, el paciente dirá si lo limita, no lo limita o lo limita poco. Si lo limita de pronto para subir varios pisos de escaleras. Entonces, acá pues puntuamos. Preguntar durante las últimas 4 semanas si ha tenido problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, secundario pues a su condición de salud física, ¿sí? Entonces, hizo menos de lo que hubiera querido hacer, tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, esta simplemente marcamos sí o no. Si durante las últimas 4 semanas ha tenido problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de un problema emocional, es decir, que el paciente se siente triste, que se siente deprimido, que se siente nervioso, que no está durmiendo, que es un paciente con pérdida del interés, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto estos síntomas o este problema emocional afectan sus quehaceres o sus actividades laborales? Entonces, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer por algún problema emocional? ¿Sí o no? ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre por algún problema emocional? ¿Sí o no? Y preguntar si durante las últimas 4 semanas también el dolor le ha dificultado realizar también sus actividades, tanto fuera de la casa como las actividades domésticas. Entonces, ¿qué tanto el dolor le ha dificultado? Si no le ha dificultado nada, si le ha dificultado un poco, más o menos, bastante o mucho lo ha limitado. ¿Listo? Y las últimas 4 preguntas, entonces las últimas, estas 3 hacen referencia a cómo se ha sentido el paciente las últimas 4 semanas y cómo han resultado las cosas, cómo ha sido pues su vida cotidiana. Entonces, si durante las últimas semanas, ¿cuánto tiempo se ha sentido calmado y tranquilo? Durante las últimas 4 semanas, si siempre está tranquilo, casi siempre, muchas veces, algunas veces, solo alguna vez o nunca. Si ha tenido mucha energía o no ha tenido energía, y si se ha sentido desanimado o triste en las últimas 4 semanas. Y la última pregunta nos hace referencia a si durante las últimas 4 semanas
con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales. Es decir, poderse relacionar con los amigos, con los familiares, con vecinos y demás. Entonces acá podemos puntuar siempre, casi siempre, algunas veces o nunca. Bueno, y el tiempo de aplicación de esta escala son 10 minutos. Entonces ahora les envío también el link para que ustedes puedan tener acceso cada vez que vayan a aplicar esta escala. La información la ingresan en el software para que puedan puntuar entonces tanto la esfera física como la esfera emocional. Listo. Y las últimas dos escalas que tenemos, que es el índice de Profound y el índice de Paliar, que estas son escalas de pronóstico, ¿sí? Entonces, generalmente uno habla del índice de Paliar, que son para pacientes oncológicos y no necesariamente son para pacientes oncológicos, sino son para pacientes con enfermedades crónicas en los que consideramos que ya se encuentran llegando pues al final de vida, ¿sí? Son pacientes que pues realmente no van a tener una mejoría en su calidad, pues en su pronóstico, por decirlo así, que es un paciente que de pronto por sus condiciones clínicas, por sus condiciones ya de dependencia funcional, es un paciente que está postradito en cama, que es un paciente en el que debemos redireccionar esos esfuerzos terapéuticos para tratar de mejorar la calidad de vida, pues en los últimos momentos ya del final de vida, ¿sí? Entonces, el índice de Profound, esta es una puntuación específicamente desarrollada para evaluar el pronóstico en los pacientes con pluripatología o comorbilidad o multimorbilidad. Este va a incluir esas dimensiones que son las dimensiones de edad, variables clínicas, funcionales, sociales, y podemos entonces identificar pacientes con bajo riesgo, intermedio, intermedio alto y riesgo alto. Entonces, ¿qué nos evalúa? La probabilidad de fallecimiento del paciente a 12 meses, a 4 años, poshospitalización o probabilidad de fallecimiento a los 2 años en la atención primaria, ¿sí? Entonces, es importante poder evaluar. Entonces, si el paciente es mayor o igual a 85 años, nos da 3 puntos. Si es un paciente que tiene una neoplasia activa, que es un paciente ya con un trastorno neurocognitivo, con una clase funcional, una disnea NIJA 3, 4 o MMR6, que es la disnea por enfermedad pulmonar. Entonces, tener en cuenta que también nos puntúa si el paciente ha tenido el IRUM en los últimos ingresos hospitalarios, si tiene hemoglobina por debajo de 10, si ya tiene un cierto grado de dependencia funcional, que tenga un Bartel menor de 60, o es un paciente que tiene ausencia de cuidador o cuidador no cónyuge. Entonces, de pronto que es un paciente, no sé, de un vecino que lo está cuidando, o es un paciente, por ejemplo, que ya está institucionalizado, ¿sí? Y características asistenciales, si es un paciente que ha requerido 4 o más ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses, perdón, entonces también nos da esta puntuación. Entonces, clasificamos al paciente de bajo riesgo si nos da 2 o menos de 2 puntos, riesgo bajo intermedio entre 3 a 6 puntos, riesgo intermedio alto 7 a 10 puntos, y hablamos de un riesgo alto mayor o igual a 11 puntos, y acá nos da pues el porcentaje de probabilidad de fallecimiento, ya sea post-hospitalización o en atención primaria en los siguientes 2 años. El tiempo de aplicación de esta escala son 3 minutos, si requerimos de ciertas variables para poder entonces hacer la aplicación de estas escalas. Esto es simplemente por clínica que lo hacemos. Parámetro analítico necesitaríamos entonces de niveles de hemoglobina, y las características funcionales, pues haber aplicado también el Bartel y haber aplicado también la escala de Gijón en estos pacientes para evaluar entonces el riesgo biopsicosocial. Y pues obviamente los ingresos a hospitalizaciones que haya requerido el paciente en el último año, ¿sí? Tenemos acá entonces el índice de Paliar. Entonces, lo que les comentaba, no solamente son para pacientes oncológicos, sino pacientes que tengan enfermedades médicas en los que el médico o el clínico considere que el paciente está enfrentando ya una fase de final de vida y pues que requiere de pronto de redireccionar ese tratamiento o ese esfuerzo terapéutico, ¿sí? Entonces, son 6 dimensiones que se evalúan. También es de forma dicotómica las respuestas, presencia o ausencia, y en función de la puntuación podemos estratificar también 4 grupos de riesgo, y este riesgo es evaluar la probabilidad de fallecimiento del paciente en los siguientes 6 meses, o sea, 180 días. Entonces, evaluamos entonces las 4 categorías. Tenemos bajo riesgo, riesgo bajo intermedio, riesgo intermedio alto y riesgo alto. Entonces, aquí, ¿qué dimensiones vamos a evaluar? También, entonces, demográfica, la edad del paciente, si es mayor o igual a 85 años. De las características clínicas, entonces, también evaluamos anorexia, si el paciente tiene úlceras por presión, porque es un paciente de pronto que ya está postrado en cama, o si tiene una clase funcional 4, ya sea por la escala NIJA o por MMR6. De los parámetros analíticos que necesitamos, niveles de albúmina, y de las características funcionales. Esta escala es importante, por eso la anexé en esta partecita de acá, que es el ECOG, que nos evalúa el estado funcional del paciente, ¿sí? Entonces,
nos puntuaría si tenemos un ECOG mayor o igual a 3, que sería que el paciente es capaz de brindarse solo algunos cuidados personales, pero está confinado a la cama o la silla más del 50% del tiempo, ¿sí? En el día. O si es un paciente completamente discapacitado que no puede brindarse ningún cuidado personal y que está totalmente confinado a la cama o la silla. Eso nos puntuaría entonces 4 en caso de que el paciente tenga un ECOG mayor o igual a 3. Los otros son pacientes que son totalmente independientes, son completamente activos o de pronto que tienen una restricción leve para sus actividades, digamos que de pronto tiene limitación para su capacidad ambulatoria, ya sea pues de manera permanente o no, y es un paciente que puede desplazarse en el domicilio, puede trabajar y demás, pero pues el trabajo en la oficina, es decir, que no puede hacer una actividad física extenuante. El segundo, el grado 2, es un paciente ambulatorio que capaz se puede brindar todos los cuidados personales, pero que no puede pues, realizar ninguna actividad laboral y que pues, está, digamos, activo la mayor parte del tiempo, más del 50% de las horas durante la vigilia, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta y poder estratificar estos pacientes que nosotros consideremos. ¿Qué es importante? Entonces, paciente no necesariamente oncológico, puede ser un paciente, por ejemplo, con falla cardíaca, ¿sí? Un paciente con EPOC, que son enfermedades crónicas que pueden ser realmente, pueden generar una discapacidad funcional muy importante en estos pacientes, ¿sí? Entonces, no necesariamente quitarse en la cabeza que siempre que le dicen índice paliar es para pacientes oncológicos y no, son para pacientes que tienen enfermedades médicas que son crónicas y que nosotros tenemos que plantearnos si el paciente ya está entrando en una fase final de vida para poder entonces, digamos, en ese caso, generar de pronto más un cuidado paliativo para manejo del dolor, si el paciente tiene disnea, manejarle la disnea, ¿sí? Pero tratar de no, como coloquialmente hablan, de encarnizarnos con esos pacientes porque no es calidad de vida para ellos tampoco. Listo. Entonces, digamos que esa es la valoración multidimensional. Igual la idea es poder aplicar estas escalas en casos clínicos para que pues sea mucho más fácil para poder entender. Y yo sé que haciendo los casos clínicos van a generar muchas dudas, entonces estaré pendiente también para poder resolver todas las inquietudes que tengan y poder resolver los casos, digamos que hacer la retroalimentación cuando ustedes ya puedan definir. ¿Qué vamos a hacer con estos casos clínicos? Entonces son 2 casos clínicos. Realmente son muy amplios, entonces la idea es que yo les doy una información básica del paciente, datos generales, enfermedad actual, les doy algo de antecedentes, revisión por sistemas, algunos paraclínicos que considero que se requieren para poder hacer la aplicación de las escalas y digamos que les doy información en la parte de la esfera funcional y les doy información clave para que ustedes puedan digamos que interpretar, aplicar la escala y poderla interpretar, ¿sí? Las otras escalas se las anexé, pero digamos que ya les escribí la puntuación, o sea, marqué la puntuación, pero no les di como tal la interpretación, el puntaje total, sino que ustedes deben hacer eso. Entonces, lo primero que deben hacer con estos 2 casos es poder definir qué categorías o qué grupos de riesgo el paciente cumple para decir que es un paciente con enfermedad con multimorbilidad. Entonces, lo que habíamos hablado de la definición de multimorbilidad, entonces definir cuáles son esos grupos de riesgo que el paciente cumple para que pueda considerarse como multimórbido. Y la idea entonces es que ustedes interpreten cada escala, entonces cada escala la van a interpretar, me van a decir entonces cómo la interpretaron, la puntuación e interpretación y qué van a hacer con cada una de esas escalas. Entonces, si ustedes evaluaron la esfera funcional y resulta que el paciente tiene dependencia moderada o dependencia leve, ¿qué intervenciones pueden ustedes hacer en esos pacientes? Por lo que yo les digo, o sea, aplicar las escalas, simplemente ustedes pueden tener las escalas a la mano, la puntúan y ya, y ustedes ponen tiene dependencia severa, dependencia moderada, o es un paciente con riesgo de depresión. Lo importante es que ustedes sepan interpretar y poder entonces hacer las intervenciones. Ustedes puedan analizar esos casos y generar su plan terapéutico y su plan de seguimiento. Entonces, si necesito, no sé cómo vamos a hacer los grupos, me confirmarán, pero sí la idea es que ustedes analicen muy bien los casos y me puedan describir cuáles serían esas intervenciones que harían con esos pacientes, ¿sí? Pues, doctora Alexandra, muchas gracias porque creo que ha sido muy nutrida la explicación de de toda la batería de instrumentos. Yo propongo lo siguiente para organizar los casos. Como son siete pilotos que vamos a hacer y son 2 casos, que 4 pilotos trabajen uno de los casos y 3 pilotos el otro, para que hagamos una distribución y lo trabajemos por equipos de los profesionales que ya están configurados. Entonces, ahí tenemos aquí personas de enlace, las personas de enlace que están apoyando y que tienen la conexión con los equipos. Propongo que las profesionales de enlace lideren la configuración de estos grupos, que son sus propios equipos de trabajo,
y pues tú nos puedas compartir a través de, creo que esta presentación, doctora, es donde usted tiene los casos o tienes otros documentos anexos. No, yo tengo 2 presentaciones con cada caso. O sea, son los casitos aparte, los hice en PowerPoint, pero ahí no puedo salir de acá, perdóname un segundo. Que podemos es que nos lo compartas la presentación y nosotros tenemos un grupo compartido con las profesionales de enlace, que ellas tengan las 2 presentaciones y así se puede trabajar. Entonces, si quieres, envíamelos, doctora, al correíto y yo se los comparto aquí por el grupo que tenemos compartido. Y bueno, lo de los grupos, si quiero, pues, mirar cómo lo vamos a trabajar. No sé, tenemos aquí una persona de la parte técnica que nos pueda colaborar para poder configurar los grupos por esta plataforma, mientras la doctora nos manda los casos para compartirlos y todas las profesionales de enlace los tengan, ¿no? No sé si hasta el momento de pronto alguien tenga alguna duda, que no haya quedado claro de pronto alguna de las escalas, cómo se aplican, no sé. Digamos que es la oportunidad para que podamos aclarar dudas en este momento, para que entonces ya puedan hacer entonces el análisis de los casos. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, mi nombre es Diana Telle, yo soy médico familiar y estoy apoyando el proceso o el proyecto acá por parte de Sanitas Nuevo Horizonte, Barranquilla. La duda es muy completo, las escalas a mí, yo las manejo, me fascinan, sobre todo por la parte que son un instrumento muy, muy esencial para tamizar muchas cosas en estos pacientes. Pero el inconveniente que estoy viendo es de pronto el tiempo, ¿sí? Porque mi actividad asistencial, cuando las aplico, a veces no, normalmente soy consciente, no logro sino aplicar 3, 4 y eso, porque el tiempo no lo da. Habíamos hablado inicialmente con la señora Carmen, que vino a hacernos acá la visita y como la introducción al proyecto, de quienes lo íbamos a conformar. Ella nos habló de un tiempo de 30 minutos la consulta. Realmente, si te das cuenta y sumas el tiempo de todas las escalas para hacerlo, da más tiempo. ¿Qué estrategia tienen pensado para eso? Ok, doctora. Cuando yo inicié la presentación, yo les presenté el equipo interprofesional, ¿sí? Y debajo de cada uno de los integrantes de ese equipo especifiqué qué escalas se deben aplicar. Entonces, hay unas escalas específicas para el médico general de familia o el médico internista que esté apoyando y hay otras escalas específicas para el equipo de enfermería y trabajo social. Entonces, no todas las escalas las van a aplicar ustedes, ¿sí? Entonces, permíteme un segundo, yo te muestro nuevamente. Espérame que se está Por enviando acá. favor, sí, yo entré al principio, creo que llegué temprano, pero no vi esa. Sí, no, yo por eso les especifiqué dentro del equipo interprofesional. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, acá, nosotros aplicaríamos la parte de la esfera funcional. Entonces, no sé, me dirán si... Creo que la presentación yo la veo ocurrida. La presentación yo veo... A ver si la pueden entrar. Que a veces con el Mac es un poco complejo, pero espérenme ya un segundo. ¿Listo? Ya, ahora perfecto, ya la estoy compartiendo. Entonces, por ejemplo, el equipo médico, entonces está médico familiar, médico internista o el médico general que nos está apoyando. Entonces, las escalas que se deben aplicar son esfera funcional, que serían con Bartel, Auton y Brody. La esfera cognitiva, entonces sería con el mini-cog. Entonces, la parte afectiva, Yesabash, dependiendo pues del grupo de edad. Evaluar obviamente polimedicación, pero en caso de que ustedes evalúen que el paciente tiene más de 5 medicamentos o que tiene ya polifarmacia extrema, más de 10 medicamentos, pues tenemos que referirlo. Si existe la posibilidad de tener entonces un químico farmacéutico, puede remitirlo entonces a químico farmacéutico, ¿sí? Evaluamos el mini nutritional y evaluamos también las escalas de pronóstico, que son las escalas de Profound y Paliar, ¿sí? Ya el equipo de gestoras y las enfermeras jefe o las gestoras de casos lo que van a hacer es la aplicación de las escalas de Downtown, que es el riesgo de caídas, de calidad de vida, adherencia a tratamiento, y la esfera social, que la hablamos entonces con Gijón, Sarit y rol del cuidador. Entonces, trabajo social y psicología también nos apoyan con la parte de la esfera social, ¿sí? Entonces, no todas las escalas las aplican ustedes. Entonces, a veces lo que uno hace es, no sé, jefe, si, o sea, lo que yo había leído de la prueba piloto es que más o menos es casi 1 hora de intervención que se hace con esos pacientes.
Entonces son 30 minutos con el médico general de familia o el médico internista y 30 minutos con el equipo de enfermería, el trabajador o trabajadora social y psicología para la aplicación de estas escalas, ¿sí? Así es. De hecho, que nosotros establecimos, hay una guía que va a ayudar muchísimo, que pues en la carpeta que se les está compartiendo les va a apoyar, donde hacemos como la operativización de esa realidad, cómo funcionaría, digamos, en su ejercicio clínico. Y la propuesta es que justamente va a participar el equipo incluso en forma simultánea, es decir, cuando se haga la demanda inducida, se cita al paciente con su cuidador y se hace énfasis que sea su cuidador principal, el que es responsable, digamos, de la toma de decisiones, el que está atento a su cuidado y demás, se citan a los dos y el equipo trabaja de forma simultánea con los, digamos, con la diada que llamamos paciente y cuidador. Entonces, por ejemplo, mientras el médico de familia está haciendo su batería de instrumentos, el cuidador está con trabajo social o con psicología con la otra batería de instrumentos y luego pasa con enfermería. En total, pues se calcula entre 1 hora y 40 minutos, pero pues contando que los profesionales en sí se van a gastar 30 minutos, pero la cita se le agenda para 1 hora dado que tiene que pasar el caso del paciente con 2 profesionales, que es la enfermera referente y el médico de familia o general, y pues el cuidador sí va a estar, pues lo que se propone, por supuesto, es que sea un trabajador social o un psicólogo, pero en caso que no haya, porque reconocemos que los territorios, no en todos los territorios vamos a tener un equipo interprofesional tan completo, se propone que un auxiliar de enfermería también se entrene para apoyar el proceso. Pero este proceso, decirles a todos y a todas los equipos que van a participar que vamos a tener un encuentro el 8 de julio para dialogar sobre, digamos, todo el proceso en general y la aplicación en los contextos para hablar de esos procesos de adaptación propios de cada territorio. Aquí digamos que la idea con las capacitaciones es aprender el procedimiento y tener, digamos, ese conocimiento técnico del ejercicio de cada uno de los componentes del despliegue del modelo en el escenario de la microgestión, que son las IPS primarias y secundarias o complementarias, perdón, pero después en ese diálogo que vamos a tener con ustedes, vamos a negociar de acuerdo al territorio qué equipo finalmente va a quedar, cómo lo vamos a organizar y pues poderlo en diálogo con lo que ustedes vienen haciendo. Eso era lo que quería añadir a lo que la doctora Alexandra les comparte. Sí, digamos que la experiencia que nosotros tenemos en el área hospitalaria, que de pronto creo que es un poquito más complejo, ¿sí? Nosotros estamos haciendo la aplicación de esas escalas en conjunto con la gestora de casos, que es una jefe de enfermería, y en promedio más o menos demoramos 30-40 minutos aplicando todas las escalas, ¿sí? Entonces eso sí lo hacemos en conjunto porque es, digamos que sí vamos, los médicos familiares, yo estoy con los residentes de medicina familiar y vamos con las jefes de enfermería y se hace en conjunto la valoración, pero en promedio más o menos son 30-40 minutos. Entonces, digamos lo que yo te digo, si ustedes tienen las fichitas, digamos que pues yo le di de pronto una idea a la jefe Sandra, era poderle darles unas fichitas que son como en acrílico para que ustedes con un marcador pudiesen marcar las respuestas y poner rápido entonces las puntuaciones, que sea un poquito más fácil para ustedes, ¿sí? Son unas fichas pequeñitas, pero son súper prácticas. Si ustedes ponen en su historia clínica, entonces, esfera funcional, tiene una dependencia severa para actividades básicas de la vida diaria. En la esfera, entonces, afectiva, entonces consideramos que el paciente tiene riesgo de depresión, ¿sí? Y entonces, dentro del mismo análisis que uno hace, entonces, si uno dice son paciente con riesgo de depresión, consideramos hacer una intervención corta, no sé, intervención psicoterapéutica, valoración por psicología o valoración por trabajo social, dependiendo de los hallazgos en la valoración biopsicosocial que encontremos, ¿sí? Pero digamos que lo de la experiencia que llevamos, sí son más o menos 40 minutos que uno tarda en realizar la aplicación de todas las escalas. Pues a medida que ustedes vayan aplicando y entrenándose en este ejercicio, pues yo creo que va a ser mucho más fácil, ¿sí? Pero pues por ahora entonces la idea de poder hacer ese entrenamiento y poder que ustedes puedan realizar entonces la aplicación de las escalas ya en la vida real con los pacientes es poder identificar de pronto esas limitaciones o esas brechas que a veces pues digan pronto limitan entonces el actuar médico o de pronto si 30 minutos no son suficientes de pronto poder entonces llegar a un acuerdo también que no sean 30 minutos sino 40 minutos porque hay ciertos pacientes que son un poco más complejos, ¿sí? Entonces, esos pacientes que son malos informantes, que el familiar también es mal informante, entonces
digamos que hay que individualizar los casos y poder llegar también a acuerdos, a ver si en algún momento que ustedes vean que no alcanzan los 30 minutos para hacer esa valoración multidimensional, si de pronto podría dejarse en ciertos casos un tiempo un poco más amplio, ¿sí? Ahí yo complemento una cosita, creo que otra persona había levantado la manita, pero ya le damos la palabra. Sí vamos a utilizar la propuesta del acrílico, que pues son súper prácticos. De hecho, que nuestras profesionales de enlace van a llevárselos para que ustedes tengan, es un conjunto, lo llamamos un kit, porque es un conjunto de todos los instrumentos en acrílico, lo que permite primero ser amigables con el planeta, porque son acrílicos que se marcan con un marcador borrable y que los podemos reutilizar en la consulta. Y segundo, pues que tiene la ventaja que son prácticos, porque ahí tienen los elementos de interpretación, que es lo que acaba de presentar la doctora, y son como tú decías, doctora, un chismosito, que es muy factible de utilizar en la práctica clínica y ustedes van a tener acceso a ese kit que la profesional de enlace es la que está comprometido en hacérselos llegar a sus territorios. Sí, entonces de pronto va a ser un poco más fácil porque es que a veces uno mientras busca, bueno, cuál es la puntuación, porque es que realmente uno no se aprende todas las escalas, las puntuaciones, ¿sí? Entonces, lo que les digo, tienen ahí el chismosito con las puntuaciones y la interpretación de cada una de las escalas dependiendo de la puntuación que les den. Entonces, de pronto eso sí les va a ayudar a agilizar un poco más la consulta, ¿sí? No sé, jefe, si les comparto también, les muestro el Excel que creamos para poder entonces subir la información de esos pacientes, esa base de datos de los pacientes. Sí, si quieres se las podemos presentar, O doctora al Alexandra. final. Creo que hay personas, o quieres mejor al final, porque hay personas que creo que levantaron la manito, sino que no veo el listado. A ver, miramos quiénes más tenían manita levantada. Nora Elena y Drivas. Nora Elena tiene la manita levantada. Sí, sí, gracias. Buenos días para todos. Mi pregunta va es que, a ver, yo soy de Bogotá, de la EPS Compensar y mi sede, que es el Servicio Especializado en Salud, en el programa de asistencia permanente que nosotros tenemos para el paciente con pluripatología, es la que está participando pues, en este piloto. Pero inicialmente, pues la invitación la tengo yo y Lady Layton, que pues es la gerente de la multicorte. Pero mi pregunta es, pues yo tengo el equipo, pero pues el equipo que realmente pues, que está operando el programa, pues no está citado. Yo quisiera validar si para las otras capacitaciones que tenemos yo puedo hacer extensivo esta invitación, pues para que ellos que hoy justamente estoy yo y tenga que participar en uno de los otros grupos, porque estaría yo sola, no tengo mi equipo hoy conmigo. Buenos días, Nora. Angie, el enlace de Bogotá. Yo le había dicho a Lady que si me podían compartir la base de datos de las personas que conformaban los equipos. La idea era que ayer, como íbamos a tener como una visión más amplia y global de lo que era la prueba piloto, ya tengamos como esa base de datos de los equipos, porque en teoría y con Capital ya avanzamos un poquito más. Tiene que estar aquí citado, como usted dice, todo el equipo, o sea, todos los que van a hacer la asistencialidad y todo eso. Digamos que no había tenido como esa comunicación tan efectiva con Lady, pero sí, yo ya voy a volver a hacer la comunicación con ella para que miremos cuáles son las personas que conforman los equipos y extender las invitaciones y mandar todos los formularios a las personas que van a participar, por supuesto que sí. Pues si quieres yo te dejo acá en el chat, puedo dejarte mi correo y me lo envías a mí, porque yo directamente soy la administradora de esta sede y soy la que pues conozco el equipo y ese equipo depende directamente de mí. Listo, Sería Nora, mucho yo más te fácil. escribo, yo tengo tu teléfono, entonces yo te escribo al chat, ya mismo te escribo al chat por donde te he escrito antes y por ahí entonces te pido la información. Ok, perfecto. Sí, para que ellos estén. Igual yo, la información que nos compartieron ayer, yo ya se las hice llegar a ellos.
la presentación y todo, y voy a tener una reunión con ellos precisamente el próximo martes para dejarles como todo el contexto, de manera que pues el próximo martes pues puedan participar en estas sesiones. Excelente, doctora, y además que las sesiones van a estar grabadas, teniendo en cuenta que puede ser muy abrumador tener tanta información, volver a reescuchar las sesiones, incluso compartirlas con todos sus equipos, volver a repasarlas, que creo que ese es un punto chévere de poder grabar y hacer esto como memoria para que lo podamos retomar con los equipos, así que pues esa opción también está. Doctor, sí señores, que no sabía, ¿cómo te llamas? Porque tienes drivas@minsalud. Buenos días. Yo soy Diego Rivas del Hospital de San Pedro y San Pablo de la Virginia. Lo que pasa es que como antes trabajaba en el ministerio, no sé por qué se me conectó con ese correo. Ayer no pasó así, pero bueno. Dos preguntas. Lastimosamente no sabíamos que era muy importante y necesario estar juntos, ¿cierto? Como sobre todo para este primer diligenciamiento de encuestas y conocimiento. Algunas incluso no conocidas por mí y otras pues sí familiares como tal. Yo soy médico general con una especialidad en urgencias médico-quirúrgicas y también hago auditoría médica, pero bueno. Lo otro, ¿cuántos pacientes sería la muestra? Porque nosotros somos un municipio de promedio de 30.000 habitantes, pero aledaños a nosotros son 180.000 en promedio, de los 10 municipios del departamento, más los municipios de algunos del norte del valle y otros del oeste de Caldas. Entonces no sabría. Y lo otro es cómo se podría facturar esto también, porque pues es que el recurso en nuestros hospitales es muy limitado y el tiempo que vamos a utilizar es bastante. Muchas gracias. Doctor, yo le contesto respecto a la muestra y ya pues le damos paso a la doctora Mary y a las compañeras para la otra parte. Respecto a la muestra, dado que nosotros esto es un estudio piloto multicéntrico, nosotros lo calculamos de acuerdo al tiempo, que es un tiempo de aproximadamente 3 meses de desarrollo de todo el ejercicio. En este sentido, consideramos, y de acuerdo a una muestra y un cálculo estadístico en el marco de un piloto, son 16 pacientes y diadas, en este caso paciente y cuidador, 16 diadas. En este sentido, pues, se da como esa posibilidad de trabajar muy bien con este grupo de pacientes y cuidadores para lograr mirar esa experiencia de cómo nos va en la realidad. Entonces, desde mi parte, decirte que pues ese es el número que se estipuló para que pues pudiéramos hacer un ejercicio muy juicioso y un despliegue completo en los diferentes escenarios micro y meso y macro. Y pues ya no sé si doctora Mary o pues los otros compañeros del banco que nos acompañan que le comenten al doctor de las posibilidades con el tema de la facturación. Bueno, les habla Heidi Amaya. Parte de esta prueba exactamente es esto. ¿Cómo vamos a ver si las EPS nos van a dar, digamos, la posibilidad de facturar y en qué medida o cuáles son las restricciones o las barreras? Porque todo esto es lo que estamos probando. En el caso suyo, doctor Rivas, estamos pendientes del doctor Ortiz. Desafortunadamente el doctor Ortiz de la nueva EPS estuvo en vacaciones y entonces estábamos un poquito ahí con un problema de coordinación porque él ya vuelve esta semana y nos asigna a las personas. Este trabajo como es entre las entidades y se trata de ver las posibilidades o la factibilidad de que esto se ponga en práctica en la vida real y cuánto costaría. Entonces, esto es parte, digamos, voy a decir una palabra que no cabe aquí mucho, de la negociación durante la prueba piloto, de cómo la EPS podría reconocer este tiempo. Esto ya lo hablaríamos con cada una, la capacitación con las EPS, la capacitación individual con las EPS empieza la semana entrante, con Giovanni y con Alexandra, los dos consultores del banco. Ellos citan a cada EPS a una asistencia específica donde estos temas se tendrán en cuenta. Asimismo, el 8 de julio tienen todos ustedes en la parte micro una capacitación ya de la parte de la operación mucho más, digamos, extensa de cómo va a funcionar eso en la realidad o cómo proponemos con Sandra. Entonces, para todas las EPS que están, pues la idea es que vayan pensando, bueno, esto sí es factible, no es factible, yo podría eventualmente darle este tiempo en este contrato que yo tenga con este prestador para que el tiempo que necesitan
los prestadores en la valoración multidimensional se pueda prestar. Y no solamente, sino después para la junta y otras cosas que ya ustedes obviamente van consensuando. Si definitivamente no se puede, esto quedará en la prueba, sí, quedará como una restricción. Definitivamente no se puede que la EPS tal haya podido, ustedes, todo eso lo vamos recogiendo en nuestros digamos, en el campo con los profesionales de enlace. Gracias. Si Mary nos puede comentar alguna otra cosa. Mientras tanto, también, doctor, que espero haberles solucionado su inquietud por ahora. No olviden llenar y diligenciar, por favor, el listado de asistencia. Y por hoy volvamos a poner todas las presentaciones y todo el material de ayer también nuevamente aquí en el chat. Estamos tramitando para que todo el material, así como ustedes pueden consultar ya en Salud Derecho, toda la grabación de ayer como la grabación de hoy, puedan tener también por ahí mismo o a través de ese mismo canal un acceso al material y no tengamos tantos links. Entonces, a través de los profesionales también les estaremos comentando. Gracias. No sé si alguien tiene más la manita levantada. Es que aquí en la pantalla no logro ver, pero si no, pues pueden encender el micrófono si alguien quiere. Dubi, si quieres entonces te doy yo la palabra. Dubi Ahumada te está preguntando y trato de darle las que yo estoy viendo aquí. También tenemos un momentico, Diana Telles, que tiene la manito levantada. Te damos la palabra. A ellos. A Diana Nora y al doctor Diego Rivas. Entonces creo que ya nadie más. Y sí. Entraríamos entonces al receso, Sandra. Aló, sí, hola. Simplemente era para que me compartieran la última escala de bailar. Esa no la tengo para tomarle la foto. Gracias. Sí, señora. De hecho, que vas a tener la presentación. Ahorita. Ok, súper. Tener toda la presentación. Después vas a tener allá el kit también práctico que decimos y la grabación. Entonces, ahí todos van a ser de ustedes. Muchas gracias, entonces, gracias. Muchas gracias por su participación, por sus preguntas y pues a la doctora Alexandra, de verdad, muchas gracias por esa valiosa exposición desde su conocimiento práctico, experiencial, con contacto directo con las personas y con los cuidadores. Y como bien decimos, la agenda sigue con un receso para que tomen un break, un descansito y luego nos volvemos a conectar a las 20:20. Ya les enviamos los casos compartidos con nuestras personas de enlace para que ahorita coordinemos la organización de los grupos y pues muchas gracias y nos vemos entonces a las 10:20.